sí, te le dijo el arquero a su compañero Francisco. Porque era para Mourinho que salió y que no lo escuchó a Ramírez en esa última. Estamos con información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Germán, los cambios en Libertad. Entran con la 8 Bautista Merlini y con la 10 Lorenzo Melgarejo. Se terminó el partido para Rubén Lescano y también para Rodrigo Villalba, el sub-19 de Libertad. Son los dos cambios de Ariel Galeano en el Gumarelo. A la misma vez se produce un cuarto cambio en Ameliano. Entra con la 9 Sergio Vareiro. Se termina el partido para Richard Torales. Acá muy aplaudido se va Rodrigo Villalba, el sub-19, el juvenil de Libertad, por la parcialidad gumarela. Gustó el rendimiento del ofensivo gumarelo. Y muy aplaudido también Richard Torales por la parcialidad. Buen partido de Torales hoy. Saque de costado, punta derecha para Emiliano, pelota dentro del área, marca Caballero, se mete Franco, levanta Franco el centro, tiró, desvió Iván Franco, punta derecha, saque de costado para Emiliano. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, los mejores lácteos, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y la pelota dentro del área, la marca, sale Lorenzo Melgarejo, pone de zurda, pelota leana de Lorenzo, saque de costado, sector preferencial, corresponde a Fortimo Emiliano, zona derecha del campo de juego. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Máquina Morque. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Después Arturo Carlos Quise con los compañeros para Olimpia Sportivo Trinidense. El partido va a arrancar 5 de la tarde. Una mamá Go merece premios Go por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entrate en electroban.com.py. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Libertad gana el partido por 1-0. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacober Automotores. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancopp, crece desde la raíz. Y la pelota al medio, el rebote le queda a Libertad, se mete Espinosa juega de zurda, movió para Franco, le puede pegar o no Iván. Va Ramírez, pelota larga, punta derecha, pelota para el fondo. A ver, ganó, dejó correr Gutiérrez. Corresponde tiro de portería para Emiliano. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el futuro con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Lumo, conocerlo en la colección y vestir la experiencia otoño e invierno. Redes sociales @Lumo PY. Lumo, viste tu caballero desde 1981. Libertad gana el partido por 1-0. Carga Supra Diti Bata mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robila, que la base de Diego y vamos. El Gumarelo gana Emiliano por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Tiro libre para Libertad, le va a pegar Caballero. Tiro libre para Libertad. Sillazos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones. Llevas un servicio de regalo. Visita nuestras redes sociales. Caja Mutual. Ingresa a www.aposteo.le. Apóstale a ganar, lo cambia todo. Sí, Francisco. Está ganando Libertad, es cierto, pero no está cerrado el partido. Está vivo Emiliano, pelea, va al ataque, desordenado y todo por momentos, pero no está cerrado el partido. Ojo, un segundo gol de Libertad va a ser tranquilizador, y ni qué decir si hablamos de un empate de Emiliano, pero los dos con propuesta ofensiva, hay que decir, reitero, no está cerrado el 1-0. La pelota al fondo, sale Jiménez, juega, pelota para el fondo para Libertad. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcción especial. Gas distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso cerca, y perpetuo socorro, Ñembe. En la próxima fecha, la fecha 21, Libertad y Cerro Porteño, los rivales, Gerardo. Sí, señor, Cerro Porteño será local ante el Sportivo Luqueño por su parte. Libertad también local, pero ante General Caballero. Correcto, la pelota al medio, se manda arriba Valdés, pica el área, el rebote para Bautista Merleire, juega Merleire, está dejando la pelota al 8, sostiene el balón, juega suavecita, movió para Lucas Sanabria, deja para Franco, juega punta zurda, se mete Lorenzo, está habilitado, colocó Lorenzo, no pudo atacar a Cardoso que baja de cabeza y lo tocan, atacó a Cardoso, la pelota otra vez para Libertad, el árbitro que no para el juego, pelota sobre punta, ahora sí paró el juego. Germán, te escucho. Sí, quedó reclamando una falta de Tomás Gutiérrez, lo que sería un rodillazo, Diego. ¿Sabes por qué te digo? Porque se toma más o menos de la zona baja de la espalda. El capitán Gumarelo es lo que quedó protestando él y también la gente de Libertad. Por ejemplo, Diego Viera cruzó toda la cancha, desde la defensa hasta el área de Emiliano. Fue para reclamarle al árbitro. Ahora,
A priori, en la primera me parece a simple vista de que no hay una situación de contacto. Hay que verlo detenidamente, me parece, pero Tacuara Cardoso muy sentido, todavía no se levanta. Y en una jugada donde la pelota estaba en juego, donde él va al encuentro de la pelota para cabecear, y después queda tirado en el piso, se queja de un golpe. Yo particularmente no vi a priori una falta o un movimiento ampuloso o violento por parte de Gutiérrez. Bueno, sigue en el piso, lo están observando Oscar Tacuara Cardoso. A las 17, Olimpia Trinidense en el Defensores del Chaco. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebella 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora se repone Tacuara Cardoso. Mañana cierran la fecha General Caballero 2 de mayo. En Juan León, Mallorquín, en Carendí. Este partido va a arrancar 19:30. Gran Frío Oportunidades en el que va hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Qué pasa con Tacuara Cardoso, Germán? Ahí es que Oscar Tacuara Cardoso se quiso avivar. Como fue atendido por el equipo médico de Libertad, tiene que salir a un costado por reglamento. Y él quiso quedarse en la cancha, no quiso cumplir esa parte del regla. Quiso avivarse, conversar un poquito con los de Ameliano. Y después ellos se percataron, los jugadores de Ameliano. ¡Ey, tienes que salir! Ahí de eso se percató el árbitro y por eso salió después el capitán Gumarelo. Muy bien, la pelota por el fondo será tiro de portería para Ameliano. Fútbol boliviano, Guaviral está ganando 1-0 a Nacional de Potosí en el equipo visitante suplente, el paraguayo ex Libertad, Gustavo Cristaldo. Ubica la pelota Rossi, le va a pegar en su área chica. Rossi le pega en la pelota al portero de la Vega Azulada. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota, la marca de Baez, pone la pelota para Martínez. Martínez con ese balón dejó suavecita, entrega la pelota para Franco, corrió, se manda arriba. La marca de Berreine, logró el centro, pelota para Vareiro, bajó de cabeza. Hay peligro, tiene, se mete Valdés. La marca de Espinosa, arriba el banderín, directo para Libertad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. Tiro libre para Libertad, Francisco López. Sí, van corriendo los minutos y cae un poco en la imprecisión Ameliano. En el primer tiempo hiló mucho más fino, jugó mucho más preciso. Ahora levanta mucho más la pelota porque sabe que el alcance se le acaba el tiempo un poquito. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yoko Camel, tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Roby Locker, más de Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Señoras y señores, será tiro libre, corresponde a Sportivo Ameliano. La Ferrer se acerca a Boca Apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Después Arturo, Carlos y los compañeros para Olimpia Sportivo Trinidense. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla antes de la promo en Energy Pay. Todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0183119-720. Conoce más en bistoni.com.py. A ver, la pelota larga arriba, viene sobre mitad del terreno, soltando la pelota Berreine, la pelota de Berreine jugó para Oscar Tacuara Cardoso, movió de primera, fuerte la pelota Lorenzo, saque de costado, punta derecha para Ameliano. Para instalar tu industria, depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. A ver, acá es una mano, Germán. Así es, mano de Sergio Vareiro. Vareiro reconoce la mano, pero le explica al árbitro Mario Díaz de Vivar, fue porque me empujó, toqué con la mano porque me empujó. Sin embargo, el árbitro se mantiene en su decisión. Correcto, muy bien, señoras y señores. Tiro libre para Libertad. Si sos socio de Comes y puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuirá Costa SRL. Diego. La pelota era al medio, sí, señor. Ángel Cardoso Lucena y Antonio Vareiro son los últimos llamados para ser hombres de recambio por Ariel Galeano. Bueno, muy bien, la pelota para Jiménez, tiene, juega pelota al medio, falta y hay tarjeta acá, Germán. Así es, tarjeta de amonestación, acá se produce una escaramuza también, se toma Oscar Romero
con Matías Espinosa, le reclama la fuerza de la falta y al mismo tiempo la reacción por parte del jugador Gumarelo. Vamos a ver quién finalmente, si es que hay solamente un amonestado después de este enfrentamiento, más que nada verbal y un poco de empujones entre ambos sectores. El amonestado es Freddy Vera, Diego. Vos sabés que me da la sensación de que Jiménez cae totalmente accidental, porque trata de recortar para adentro, pierde el equilibrio, cae sobre Barreto y después sobre Romero, digo, y después a partir de ahí reacciona Romero, entendió que fue adrede y no fue adrede, para nada. Bueno, muy bien. A ver, pelota a mitad de terreno, zona media, avanza Libertad con Iván Ramírez. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, te la mirada sin más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika o el 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Libertad gana por 1-0, pelota larga. Va a modificar Libertad con Vareiro y Lucena en Libertad, Germán. Así es, casaca 20 para Antonio Vareiro y 36 para Ángel Cardoso Lucena. Bueno, muy bien, la pelota en zona derecha. A ver, la tiene, juega suavecita esa pelota, dejando cortita. Pelota en costado, lateral, punto derecha para Libertad. Promocionales, descuentos del 35% de juegos de baños, griperías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán. Entran con la 20 Antonio Vareiro y con la 36 Ángel Cardoso Lucena. Se van de la cancha Iván Franco y también Lucas Zanabria. Son los dos últimos cambios de Ariel Galeano en el equipo liberteño. Francisco. Buen partido de Franco, muy movedizo. Está retomando el nivel Franco, de a poco. Viene siendo vital, fundamental en esta campaña de Libertad. Salga como salga Libertad, pero digo, salga como salga en el torneo. Pero ha sido fundamental para llegar hasta estas últimas fechas con vida, Libertad, Ivancito Franco, que ahora se va cambiado. Muy bien, saque de costado para Libertad que gana por 1-0. Golpe de cabeza, la marca de Gutiérrez, pelota de Lucena. Arriba dentro del área. La pelota, la marca, vuelve a ganar Caballero, dejó para Baez. Desvía para Meliano, pelota de Berrini. Berrini jugó, la pelota sonó arriba, no pudo Lorenzo Melgarejo. La marca de Franco, pelota de cancha. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te proponga. Recupera el aceite hombre, querida papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos por el hielo. Pizza, probaste, te gusta. Marcamos el tiempo de Neumáticos Yoko Kama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robila, que la más exitosa de Villa, Diego Iván. En Libertad gana por 1-0. Hizo seguro, Chaco. 1-0 gana Libertad, 5 más, Germán. Hasta los 50 va esta etapa complementaria, Diego. Bueno, muy bien, saque de costado, punto derecho, sector ofensivo para Deportivo Meliano. En Concasa empezó tu historia con soporte duradera, que ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todo terreno, venía a animar y por compras de 500.000 guaraníes participas del sorteo de grandes premios. Mamá, todo terreno, Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Ahora corresponde saque de costado, se le fue a Lorenzo Melgarejo, cerca el técnico Ariel Galeano. Saque de costado, sector defensivo, punta derecha para Meliano. Centro Materiales Santa Rosa, pero tenía todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. La pelota al fondo, va saliendo lentamente Patiño. Pelota para el 2 Patiño. Patiño juega, levanta la cabeza, va soltando pelota para el fondo. A ver, la tira ahora sí, se mete al trotecito, va Patiño. Patiño jugó, movió la pelota, juega para Martínez. Unisalce Central de España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarranca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapebé, Pilar, Urizal. Desde Los Piños tenemos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Con esa victoria suma 42, iguala a Cerro Porteño en la tabla de posiciones. Libertad gana, hacen los deberes, el equipo repollero gana por 1-0. Se manda arriba, tiene Caballero, juega para Berrini. Pelota al medio, va por el piso. Recuperó Franco, ganó Caballero, Caballero vuelve a ganar, se mete Tacuara. Bueno, ¿qué pasó, Francisco, con Tacuara? Le quiso pegar desde media cancha porque estaba adelantado Rossi. Le pegó mal Tacuara Cardoso.
Muy bien, pelota al medio, sale con la pelota Emiliano en los pies de Martínez. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Libertad de gana por 1-0. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.pe. Rumbos, toda la vida con vos. Si necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tienes 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. De a poquito termina el partido aquí en la visera. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados. Redes sociales, el ahorrazo supermayorista, entérate, los aliados. Con gol de Diego Viera, el único tanto Libertad se mantiene arriba por 1-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Parma premia mamá y papá con 200 millones en vales de compra de impacto. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón en Punto Parma. Remodelamos su casa con impacto. La pelota al fondo será el tiro libre, le va a pegar Jiménez. Déjame a mí, le dice Maurini, gol arquero. Tiro libre para Libertad y esto termina. Cerámica Itaguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitero utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. La pelota Berlini jugó, dejó esa pelota para Lorenzo. La marca en esa zona punta derecha de Patiño. Logra pelota larga. El rebote de Berlini controla la pelota, juega para Cardoso Lucena. Lucena levanta, juega punta derecha para Antonio Vareiro. Se mete Antonio con la pelota, jugó para Bautista Berlini. A ver, Berlini jugó al medio, marca Valdés, sale para Emiliano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranca, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Baterías Barta, un golazo. De a poquito termina el partido aquí en la visera. En Supermercados Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Acá al piso, Iván Ramírez, pita el árbitro Díaz de Vivar. Tiro libre para Libertad. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le va a pegar Morínigo, le va a pegar y esto va a terminar. El árbitro mira el cronómetro y esto termina. Va a ganar Libertad este compromiso. Nuevas y mejoradas naftas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Ciel, mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrados presenciales y a distancia. Llamanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.pe. La pelota en el aire, golpe de cabeza de Baez, juega sobre punta derecha para Franco. Pone la pelota sobre mitad de terreno, zona media. Arriba la pelota. A ver, la tiene, presionaba, atacó a Cardoso, ganó Caballero. Jugando el área arriba, va sobre punta derecha, se mete Franco, baja de cabeza, su arquero Rossi. Sin Lice no hay partido. La clásica 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay del Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Roby logra la sección de Jessica, Diego y Van. Libertad, gana Emiliano 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro de portería para Libertad y esto termina. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer es una advertencia. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Os You Are. Termina el partido aquí en cancha nacional. Libertad le ganó a Emiliano por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. El comentario final de Francisco López en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, resultado confirmado. Ha ganado Libertad 1-0 aquí en la visera. El gol de Diego Viera, sí, en el primer tiempo, en el cierre de la primera etapa terminó marcando Viera el único tanto del partido en un compromiso donde sí le costó a Libertad y donde perdonó mucho, me animo a decir, porque tuvo situaciones ya en el primer tiempo, también en el segundo, aquella de Morínigo sacando prácticamente de la boca del arco en el segundo tiempo, aquella de Morínigo en el primer tiempo, achicando muy bien frente a Alcides, en este caso, y terminó llegando
el portero de Libertad, salvando en 2 situaciones frente a Miliciades Adorno. Había Francisco. sido esa primera. Sí, Germán. Rubén Ditore, presidente de Libertad. Y bueno, creo que se sacó un partido como... Pero son así, estos partidos son finales. Y Ameliano que fue con todo hoy, mostró todo lo que tenía Ameliano. No, hoy mostró lo que no mostró en todo el campeonato. Eso sí. Esa es la realidad. Pero bueno, ya sabíamos que iba a ser así. La paciencia fue fundamental, presidente, porque sobre el final del primer tiempo, después de haber controlado el partido, sobre el final del primer tiempo recién se pudo marcar ese único gol que finalmente significó la victoria. Sí, paciencia y la experiencia de los jugadores, ¿verdad? Poder manejar una situación donde cuando no se te dan de repente las cosas, uno se apura y bueno, y ahí comete errores. ¿Cómo vivió el plantel estos minutos o estas horas previas al partido después de lo que ha sido la victoria del rival? Porque en este tramo final del campeonato la mayoría de las veces Libertad jugaba primero a comparación de sus rivales por el título. En este caso fue al revés. ¿Cómo fue esa conversación, esa charla interna entre ustedes, cuerpo técnico, jugadores, directivos? No, sabíamos que teníamos que entrar a ganar el partido y bueno... como te digo, estos partidos son todos finales, ¿verdad? Entonces, aquí hay que, por encima del rendimiento, porque lo ideal es ganar y jugar bien. Pero lo más importante era ganar. Y bueno, hoy no se jugó, se peleó mucho, eso sí, pero se mostró que el equipo está entero. Iván Franco está retomando su nivel, presidente, desde hace varios partidos, casi que él encabeza la mayoría de los ataques del equipo liberteño. Sí, sabemos nosotros el nivel de Iván, ¿verdad? Él venía de una experiencia en los Estados Unidos, bueno, y ahora se está acoplando bien y es un jugador importante dentro de la estructura del técnico galeano. Gracias, presidente. Eran las palabras de Rubén Ditore, presidente de Libertad, retirándose aquí del sector preferencial del estadio Federico Francisco. Germán, Perfecto. Francisco, tenemos tiempo después para la conferencia, Francisco, sí, con Germán. Perfecto. Entonces va a perfecto. ser su comentario final, nosotros estamos con Carlos Víctor y estamos pendientes a Germán, ¿te parece? Perfecto, Arturo. Está hablando para la televisión, para los colegas de Tigo Sports, Diego Viera. Lo vamos a escuchar, al autor del gol. ¿Qué ganó hoy Libertad? Y porque siempre intentamos, siempre buscamos, Libertad siempre quiere ganar todos los partidos. Bueno, hoy por ahí no se jugó bien, tuvimos por ahí algunas dudas, pero bueno, a pesar de eso, siempre intentamos, por más que las cosas por ahí no se den, pero bueno, hoy pudimos convertir ese gol y bueno, gracias a eso también defendimos bastante bien y pudimos llevar una victoria muy importante que nos deja con vida todavía, así que contento por eso y bueno, hay que seguir luchando. Diego, te van a saludar los compañeros en cabina, Rubén Darío de Arroza y también Carlos Miranda. Hola Diego, felicitaciones por el gol y por este triunfo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Diego, en este tramo final del torneo en donde llega un momento dado que el resultado a veces es más importante que la expresión futbolística. Sí, así mismo, en esta instancia, ya que quedan ahora 2 fechas por jugarse, y bueno, sabemos que nos jugamos el campeonato. Lo más importante ahora es sumar, como decís, sumar de a 3 y bueno, ya no importa mucho por ahí si se juega bien o se juega mal, lo importante es sumar. Siempre empezamos buscando tratar de jugar bien a la pelota, pero bueno, cuando nos sale hay que meter, hay que ir para adelante y también tratar de convertir las situaciones que tenemos. Así que contento por el triunfo y bueno, ojalá que se den las cosas positivas para nosotros. La prioridad tuya, claro está, por la posición es defender, pero te tocó y le sacaste provecho a la jugada. Sí, así mismo estuve en el área de una jugada de rebote que me quedó ahí solo picando y bueno, creo que la agarré bastante bien y bueno, por suerte puedo terminar en el arco adentro porque había varios jugadores también de ellos ahí y bueno, contento porque se dio el gol. Diego, Ariel Galeano siempre menciona, ¿no?, el hecho de que este es un equipo parcialmente joven, con muchos canteranos que están ahí destacando. Vos como una de las figuras experimentadas, ¿cómo estás viendo el desarrollo de estos juveniles y a su vez cómo están sobrellevando esta presión en la recta final del semestre en donde se están jugando muchas cosas? Sí, la verdad que sí, hay muchos chicos que están jugando, lo están haciendo bastante bien y bueno, en esta instancia lo están haciendo bastante bien. Sabemos que la presión es otra cosa acá en estos momentos, pelear un campeonato y bueno, ellos lo están haciendo bastante bien, acompañados también de jugadores de jerarquía que le van hablando constantemente y bueno, ellos lo hacen como un experimentado más, así que lo están haciendo bien, lo están ayudando y bueno, eso creo que siempre suma. El grupo está bastante fuerte y bueno, siempre vamos para adelante, así que vamos ya a buscar el campeonato hasta lo último.
Allí está Diego Viera entonces. Y aquí la gente de Ameliano que se retira nerviosa, enojada contra el arbitraje de Mario Díaz de Vivar y con ganas de reclamar la gente de Ameliano, los hinchas, bueno, diciéndole de todo al árbitro, al cuarto árbitro. ¿Y qué cuestión, don Francisco? Y están las señoras de una falta clara, la de Díaz de Vivar, sobre todo esa, Arturo, que debió ser amarilla. Era falta amarilla, el árbitro no cobró ni siquiera la falta. Y después en las divididas, en las chiquititas, allí la gente de Ameliano entiende que inclinó la cancha. Y las señoras que van bajando, que van saliendo ahora. Y están aquí algunos. Vamos a tratar de acercarnos. Bien, que son señoras. Sí, generalmente parientes, las que están aquí en zona de preferencia. Te vi gritando mucho durante todo el partido. Estamos para Radio Monumental. Está Arturo, Carlos Quise en el Defensor del Chaco. Te vi gritando todo el partido, principalmente contra el arbitraje, enojados. Sí, una vergüenza que contra los equipos que están arrasando de abajo y salir adelante. No puede ser que este árbitro, perdón por lo que voy a decir, pero lo debería de estar dirigiendo esta clase de partidos. ¿Cuál te pareció la que tenía que haber sido y no fue? La expulsión de este jugador, no me acuerdo, para mí que era... Caballero. Sí, exactamente. Y la que fue contra Freddy. La falta que fue clara. Claramente fue y fueron cosas que claramente deberían de ser expulsados o por lo menos una tarjeta más. Bien, ¿tu nombre? Margarita. ¿Y tiene hincha o tiene hincha, son parientes? Tengo primos que están en... ¿Parientes? Sí. Pero seguís constantemente a Ameliano. Venís, claro. Te veo siempre en la cancha. Sí, siempre. Con Ameliano siempre. Bueno, ¿y la garganta qué tal quedó después de tanto gritar? Y vamos a ver para el próximo partido cómo sería. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Allí la gente de Ameliano, entonces. ¿Y cómo viste la jugada vos? Porque después tendremos la opinión de Federico Ríos. ¿Cuál es tu opinión? Que a mí me queda que era falta y amarilla. Porque corta el avance de Freddy Vera. ¿Y qué cobró Mario? No cobró nada. Dijo siga, siga. No, ni siquiera cobró falta. Era una potencial amarilla y un tiro libre muy prometedor al borde del área. Una falta sobre Freddy Vera. Aquí está otra señorita que te vi también gritando mucho. Vení, porque sí. Contame cómo viste el partido del arbitraje. Escuché que te estaban quejando. Sí, Pancho, horrible. Como siempre nos joden los árbitros. Estamos jugando contra Libertad, ¿qué podemos hacer? Partido comprado como siempre. No hay nada que decir. ¿Tanto así? Claro, no hay nada que decir. ¿Cuál te pareció la que debió ser y la que no fue? Y la jugada de Freddy que no cobró, la última jugada, fue falta y no cobró, como siempre, pero contra Libertad jugamos, ¿qué podemos hacer? ¿Y se iba Freddy? Sí, claro, era para gol. Gracias. Allí están las hinchas de Ameliano que se van retirando de aquí, de la visera. En este caso, vamos hasta conferencia de prensa en un rato también. Sí, redondea, Francisco, tu opinión, sí. Tomamos nosotros y nosotros le pasamos a Germán. Perfecto, perfecto, Arturo. Aquí ha ganado Libertad, un partido donde sí, no importa tanto el estilo, la forma, ya en esta etapa, me parece, y se impuso. Y tiene razón Viera, al decir, Diego Viera, fuimos el equipo que intentó. ¿Por qué ganó Libertad? Le preguntaban los colegas y decía, porque intentamos siempre. Tiene razón, porque Libertad fue el que buscó. Pero hay que decir que hoy le hizo pasar mal a Ameliano. Se vio a un equipo típico de Ameliano, bien parado atrás y saliendo rápido de contra con velocidad y creando muchos problemas. Dejando al descubierto, utilizó muy bien la idea Sarabia de atacar por las bandas porque sabía que tanto Ramírez como Espinosa se soltaban y a partir de que se soltaban los dos marcadores de punta, tiraba a gente rápida por los costados y hizo mucho daño, sobre todo en el primer tiempo, también en parte del segundo, ya después con el ingreso de Vareiro, que le faltan algunas cosas a Vareiro para mejorar, lo veo muy estático a diferencia del resto de sus compañeros, a Sergio Vareiro, el número 9 de Ameliano, que está en una sintonía menos, que entró y ya forzó el pelotazo, ya forzó a jugar largo para Ameliano, que trató de desbordar a Ameliano, decíamos,
en gran parte del primer tiempo y en parte en el arranque del segundo tiempo, pero sí, le costó a Libertad ganar a este rival incómodo, rival difícil, que por momentos jugó bien y mostró y tuvo lapsos de buen fútbol. Qué buen jugador Iván Valdés, que entró en el segundo tiempo, diferente, mucha calidad, y es un desperdicio tenerlo en el banco, pero por la riqueza que tiene también Pedro Saravia, digo, porque ahí está el Piru Contreras, por ejemplo, y entró a jugar por su sector, Iván Valdés, no lo puede poner de titular o no pudo arrancar de titular, y decía Editore, tiró todo o puso todo, y sí, porque esta es la fuerza de Ameliano, que me parece hoy jugó un muy buen partido, pero se queda con las manos vacías. Así la gente se va retirando también entonces, y aquí nosotros vamos cerrando el trabajo. Ya queda Germán con Arturo, con Carlos, con Víctor allí, que están en el Defensores del Chaco para Olimpia Luqueño. Cerramos, Arturo, nosotros desde aquí. Ha ganado Libertad, ha ganado con esfuerzo, un partido cerrado, 1-0, le bastó y le sobró para lo que es esta parte del campeonato, Arturo. Correcto, gracias Francisco. Víctor, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los equipos para el partido de Defensores que arrancan media hora. Olimpia en el arco 1, Gastón Olveira, capitán de equipo. La zona defensiva, 21, César Olmedo. Camiseta 5, Saúl Salcedo. Con el número 3, Hugo Benítez. Y camiseta número 4, Fernando Román. En mitad de cancha, por derecha, 23, Rodney Redes. 20, Alex Franco. Camiseta 34, Matías Vera. Y 37, Eric López. Los dos de punta, 11, Matías Almeida. Y 9, Facundo Bruera. El conjunto dirigido técnicamente por Martín Palermo. Los suplentes, Juan Espínola, Carlos Espínola, Hugo Fernández, Derly González, Fernando Cardoso, Kevin Parzajuc, Marcos Gómez, Lucas Prato, Manuel Capazo, Junior Barreto, Paulo Riveros y Carlos Arrúa. A continuación, equipo titular del Sportivo Trinidense. En el arco 1, Wilson Quiñones. La defensa 2, Armando Ruiz Díaz. 4 para Gilberto Flores. 23, César Benítez. Y 14, Sergio Mendoza. 5 mediocampistas. Por derecha 17, Joel Román. Más al centro 24, Luis de la Cruz. 28, Marcos Riveros, capitán de equipo. 32, Cristian Martínez. Y por izquierda, 29, Tomás Rayer. Único delantero, 35, Alan Pereira. Los titulares de José Arrúa van a la banca: Víctor Zamudio, David Villalba, Juan Vera, Jorge Jara, Diego Mercado, Pedro del Valle, Juan Salcedo, Fernando Romero, Wildo Alonso, Enrique Borja, Marcos Machuca y Brian Andrada. Arturo, el árbitro es Juan Gabriel Benítez, el árbitro, y en el VAR Derlis Benítez. Y Juan Gabriel Benítez no es de la Copa América. Exactamente, el árbitro elegido para la Copa América. El único paraguayo como juez principal. El mismo Juan Gabriel Benítez, el único árbitro en cancha, sí, juez por principal eso paraguayo. juez principal paraguayo. Sí, Gerardo. Probamos comunicación, está Germán, Arturo. Bueno, Germán, contigo. Gracias, Arturo. Estamos acá en la sala de prensa del estadio Arsenio Erico, esperando la llegada de Ariel Galeano, el técnico ganador esta tarde, el técnico de Libertad. Vamos a escuchar lo que será su evaluación acerca de la victoria que lo mantiene ahí palmo a palmo con Cerro Porteño en la punta del campeonato. Apenas llegue, pegamos el llamado a Arturo. Muy bien, correcto. Ahí entonces la victoria de Libertad por 1-0. El ambiente no mejoró con la afluencia de público, Carlos, ¿eh? Poca gente, y uno se pone en el lugar del jugador de Olimpia, que verdaderamente es aquel que tiene que ser protagonista todo el torneo. De aquellos confirmados, digo, lo que te cuesta motivarte cuando ves un estadio sin la concurrencia que te acostumbra. Es cierto que el profesionalismo, que la camiseta, que lo que elegiste te obliga a jugar como si fuera el mejor.
pero ¿cómo haces con la mente? Ese es uno de los problemas. El clima frío también influye, el calentamiento también te cuesta, y todas esas cosas hay que analizar para ver qué es lo que va a hacer Olimpia hoy, con un equipo donde sorprende la ausencia desde el vamos de Prato en una decisión de Palermo y la presencia de Buera. Buera es un jugador de área que tenés que dominar para tratar de que te sea útil. Veremos cómo lo resuelve. Perdón, disculpame, Carlos, el Twitter no está bien. No es buena la emisión, disculpame. Te pido mil disculpas. ¿No hay un llamado? No, sí puede haber, Germán, pero lo que decimos a los compañeros Gustavito, Gerardo, lamentablemente no podemos continuar con el espacio nuestro que queremos tanto y apreciamos tanto. Así que vamos contigo, Germán. Ariel Galeano, técnico de Sí, hay que decir que Emiliano hizo un muy buen partido defensivamente hablando, porque en principio no neutralizaron muy bien en cuanto al sistema de juego, porque fueron a marcarnos prácticamente mano a mano, mitad de cancha para atrás, y eso se dificultó un poco a que nosotros podamos encontrar los espacios de su espalda. Profe Ariel, buenas tardes para ABC Cardinal. ¿Considera que ha de ser uno de los triunfos más dificultosos que obtuvo Libertad en lo que va de este campeonato? Tuvo que recurrir a todo ese oficio, y también aparecieron los juveniles, el caso de Villalba, que sigue dando que hablar en este campeonato. Ahora, estos dos últimos partidos a jugarse, como se suele decir, el todo por el todo, y después tienen a mitad de semana los partidos de Copa, y va intercambiando los valores. Hoy apareció Merlini, después de un buen tiempo, Vareiro. Sí, bueno, así mismo creo que es el único partido ganado que tenemos con una diferencia mínima, si no me equivoco. Fue un partido que, bueno, el resultado refleja eso, ¿verdad? La paridad entre ambos equipos, el haber planteado muy bien por parte de Emiliano su esquema defensivo contra nosotros. La verdad que muy contento por eso, muy contento también porque fue Diego el autor del gol de la victoria, ¿verdad? Un jugador que tiene una regularidad muy importante en el equipo y que siempre está presente con la mejor predisposición, ¿verdad? Muy contento por eso. Y en cuanto a los recambios, sí, se dio que Bauti puede ingresar de vuelta, desde que Rubén ha tomado el puesto en los últimos partidos, se ha desempeñado muy bien. Eso hace también de que Bauti ahora haya tenido que aprovechar la oportunidad al máximo de ingresar. Y sí, respecto a tu pregunta de alternar, sí, seguramente el jueves presentaremos un equipo dándole un poco de descanso a un par de jugadores que vienen muy exhaustos. Buenas tardes, profesor Rubén Sosa, Pro Universo 970. ¿A qué punto reconforta de repente que jugadores como Franco, el propio Lescano que mencionaste recién, pues, también Rodrigo Villalba, haya levantado su nivel para ayudar a lograr esta victoria para esta tarde? No, y me pone contento porque se prepararon, ¿verdad? Son jugadores que se prepararon para tener esta oportunidad. Hoy que Rodrigo esté explosivo, que esté rápido y que tenga el rendimiento que está teniendo es también mediante que se está preparando para la oportunidad que está teniendo, ¿verdad? Rubén había llegado al plantel después de haber iniciado ya, después, si mal no recuerdo, en abril, o fines de marzo, después del preolímpico, y bueno, se fue preparando por detrás de los compañeros que venían ya trabajando con el grupo, y hoy puede sostener ese rendimiento por medio de que únicamente y claramente estuvo preparándose para tener esta chance, esta oportunidad. La verdad que reconforta mucho, pero siempre esperamos mucho de ellos porque son jugadores que tienen realmente una calidad y que por algo están trabajando. Ariel, estamos en directo para Radio 1. Preguntarte por un jugador que tuvo un inconveniente de salud, estuvo al margen de la actividad de casi un mes, retiro a Marcelo Fernández. ¿Cómo está él? Porque yo lo estoy viendo ya que 2 veces ya que está convocado, pero no lo vemos todavía en cancha. Sí, preguntarte cómo está él políticamente en este momento. Bueno, está bien, la verdad que de hecho que para ser convocado uno tiene que estar bien, tiene que estar en plenitud, porque hay muchos jugadores que están bien también y que no están siendo citados, ¿verdad? Marcelo, bueno, es un caso que hablaba justamente en el partido anterior, que tampoco pudo ingresar. No se da por una situación de que Antonio y Lorenzo están también bien, y el estar bien los dos y venir entrenando constantemente en el mes que él estuvo en pausa,
me dolía a mí como entrenador tener prioridades, ¿verdad? Tener escalones, ¿verdad? Evidentemente hay partidos y partidos, los partidos cambian, hay partidos que serán más para Marcelo y otros partidos que serán más para Lorenzo o para Antonio. Y bueno, el hecho de que Lorenzo haya ingresado por el perfil izquierdo, ya vimos cansado a Rodrigo y decidimos poner a Lorenzo por ese perfil zurdo que tiene. Y Antonio en los minutos finales, porque Antonio nos da en cuanto a pelota parada, ofensiva y defensivamente, mucho soporte, mucha ayuda. ¿Qué tal, profe? Para Radio 1 de Marzo, estamos directo también. Profe, bien hablado usted recién de la diferencia entre el primer y segundo tiempo, que también estoy de acuerdo con usted que levantó en el segundo tiempo, pero me llamó la atención cómo entró su equipo en el primer tiempo. Ya en la primera pelota prácticamente Ameliano tuvo para marcar y luego fue una tendencia prácticamente en todo ese primer tiempo. Evidentemente son cosas que seguramente usted lo charló en el entretiempo, porque estos dos últimos partidos son vitales, no puede ceder usted ni medio punto, hablando mal y pronto, profe, en esta última o en esta recta final de campeonato. Sí, así mismo, la verdad que nosotros sabíamos el potencial que tiene también Ameliano. Esas situaciones se dan por contragolpes, son situaciones que en algún u otro momento se van dando. Sí tenemos que mejorar un poco nuestro equilibrio en cuanto estamos atacando, porque cuando atacamos tenemos 6 a 7 jugadores participando en la acción de ataque y lo que insistimos mucho es que esos 3 o 4 estén agarrando marca, ¿verdad? Y de repente cuando uno tiene la virtud de marcarse rápido, de correr a los espacios, se hace difícil marcar ante ese tipo, porque la primera acción viene de un rechazo, donde Diego pierde la disputa con Torales, si no me equivoco, y quedó un poco lejos Néstor Jiménez, pero bueno, porque Néstor Jiménez también estaba con Adorno, ¿verdad? Son situaciones que se dan por la característica y mérito que tiene también el rival, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos también entre medio de esas dos primeras acciones a favor que tuvo Ameliano, tuvimos también una, y bueno, ambas vienen de estar atacando, ¿verdad? Son aspectos que debemos corregir en cuanto a rigidez defensiva, pero sí somos conscientes también de que tenemos que estar preparados justamente para cuando pase. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué conversó con sus jugadores en la previa a este partido? ¿Cómo lo vivieron? Tomando en cuenta que ha sido la primera vez desde que se está dando este mano a mano por el título, que el rival, el contendiente por el título jugó primero. ¿Qué conversó con ellos, con los directivos? ¿Cómo vivieron estas horas previas? Porque su equipo demostró, hay que decirlo, demostró mucha tranquilidad, mucha paciencia para manejar el partido, especialmente en ese primer tiempo, para encontrar finalmente el gol ya sobre la hora de esa etapa inicial. Y lo otro que quería consultarle, sobre Iván Franco. Al principio lo vemos, usted lo coloca como extremo a un lado, después lo vemos integrando casi una dupla en la delantera con Roque Santa Cruz. Un tiempo, por un tramo del primer tiempo lo vimos jugando como extremo izquierdo también. ¿Esa es una indicación que usted le da, esa libertad de movimiento en el frente de ataque a Iván Franco? Sí, primero que respondo lo de Iván, se da también por la particularidad de jugar con Iván Ramírez atrás, que Iván Ramírez pasa mucho por fuera del ataque. Entonces estamos encontrando que estamos teniendo un buen juego interior también con Iván, metiéndose casi como un enganche, formando un rombo en el medio, en la mitad de la cancha. También Rodrigo hace muy bien ese trabajo, entonces nos da la versatilidad de poder elegir derecha e izquierda, porque Mati también pasa muy bien por el lado izquierdo. Y hace que nosotros podamos cerrar un poco a la defensa del rival un poco más para terminar por los costados, ya sea con Mati o con Iván Ramírez pasando por los costados. Y bueno, eso es lo que nos da Iván, ¿verdad? Que realmente tiene muy buen juego interior también, aparte de la velocidad que tenga por fuera o dinámica de uno versus uno, ¿verdad? La primera pregunta me había dicho sobre la paciencia que tuvo que tener el equipo, tomando en cuenta la presión de la victoria del rival. Sí, la verdad que lo analizábamos ayer y veíamos de que sí también era la primera vez que jugábamos después. Yo creo que no tuvo mucha repercusión, evidentemente. No podemos negar que estábamos esperando el resultado que nos favorezca, ¿verdad? Pero no, una vez que terminó el partido, ya enfocarnos en que realmente si Cerro hubiera empatado o perdido, igual teníamos que ganar nosotros, así que nuestro trabajo nos cambia. Y es la misma mentalidad que tenemos que tener para los últimos 2 partidos, ¿verdad? Son 2 partidos donde nosotros tenemos que ganar los 2 y terminar primero. Terminar primero y después ver qué pase si es que nos da
se nos da a favor algún tipo de resultado que pueda tener nuestro rival de turno, pero nosotros queremos terminar primero. Muy bien, muchísimas gracias Germán, Tiller, desde Libertad, atento a lo que pueda pasar más en la conferencia, ahí tenemos presencia con Germán. ¿Qué novedades tenemos, Víctor? Y aquí nosotros ya ingresando a la zona de preferencias, Arturo, comienza a llegar más la gente. Yo creo que como suele pasar y como nos venimos acostumbrando en los últimos partidos, incluso iniciado el juego, va a seguir entrando público. Igual estaremos por debajo del promedio, incluso si nos remitimos a las presencias de Olimpia en Para Uno, por ejemplo, cuando tenía el estadio habilitado, estaremos por debajo de eso habitual para el hincha franjeado. Observo también que un puñado de hinchas de Trinidense van ingresando en la zona de preferencia de los visitantes también, con entusiasmo van llegando los fanáticos de Trinidad y también muchos familiares de jugadores, según podemos observar en este sector. Nosotros ya entramos en este momento en la zona de preferencia para ubicarnos y esperar el ingreso de los equipos. Se siente la baja temperatura, Víctor, ¿no? Sí, hace frío, Arturo, hace frío, no hay sol, está oscureciendo y creo que va a ir bajando un poquito más incluso la temperatura. Pero vos estás bien abrigado con la campera de fútbol a lo grande. Así mismo, Carlos, traje todos los abrigos y por supuesto luciendo la campera de fútbol a lo grande. Y aparte, abajo puede tener como el Trinity. ¿Sabes lo que es Trinity? No. ¿Y vos sabés quién fue Trinity? No. ¿No sabes quién fue Trinity? No, ni idea. ¿Sabes cómo se vestía él? No. Cuando hacía frío, ¿qué se ponía? No sé. ¿No sabés quién fue Trinity? No, realmente no. No. Nunca escuchaste Trinity en tu vida. Sinceramente no. Lauta, ya volvemos. Llegó el Catedral Weekend a Farmacias Catedral con descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Temperatura 12, Arturo, sensación 10. Es la chica campera de Frisa, ¿verdad? Frisa. Y no manga corta, manga larga. Entonces es un Trinity, creo que el protagonista italiano, Trinity. Sea un personaje de historieta. Sí, pero de película también. Sí, también. Se bajaba del caballo con su... Bueno, ya volvemos. Tu 0 kilómetro en Bancado de plazos hasta 5 años con una tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bancado crece desde la raíz. Impulsa a tu empresa y ante corte de energía seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontranos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Muy bien, aquí la clase es de público. Olimpia juega. De todas maneras, independiente de la afluencia de público, Olimpia sigue dando lucha. Pendiente de lo que vaya a pasar. Ganó Cerro, ganó Libertad. Si Olimpia gana, va 4 y queda 4 de distancia, 6 puntos por jugarse. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Muy bien, los equipos en instante. Primero al banco, suplentes, técnicos. El equipo van a la campo en instante. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más info al 218-4000 Caja Mutual. Mañana General Caballero 2 de mayo. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganarlo, cambia todo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. ¿Dónde está Víctor? Aquí subiendo en este momento, Arturo, por la zona de preferencia. Hoy llamativamente no nos dejaron pasar. ¿Dónde estás vos? No nos dejaron pasar por el medio, eso quería comentar. Nos asignaron el ingreso a preferencia ahora vamos a cruzar el otro pasillo y nos vamos a ubicar al sector de preferencia A, donde van a estar seguramente. ¿No vas a estar acá en pupitre vos? No, vamos a entrar en preferencia, pero nos tiraron, nos hicieron entrar en el acceso visitante, solamente por ahí podíamos pasar hoy. La verdad no entiendo por qué, porque ahora estoy cruzando el pasillo, vamos a ver igual del otro lado. Ya nos ubicamos en este momento en preferencia hacia el lado sur. Arturo, lo que está dejando la fecha 9 de la intermedia: Carapeguá 3-0 al 3 de febrero, Recoleta 1-0 a Encarnación, Tembetario de visita goleó 4-0 a Martínez
Ledesma Guaireña 1-0 le ganó al 12 de junio. Mañana 14:30, Fernando de la Mora Pastoreo y 5 de la tarde Independiente Resistencia. El martes 14:30 Colegiales en Capiatante Santaní y 19:30 San Lorenzo Rubioño. Recoleta lo más alto, 25, Carapeguá 19 y ahora Tembetaré con 18. Estos partidos que vos decís el martes corresponden a esta fecha. Exacto, fecha 9, sí señor. Todo programado para la fecha 9. Es decir, el martes concluye la fecha 9. Tal cual, sí señor. Bueno. Ya volvemos desde el Defensor. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Valleví, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Muy bien, a la espera del partido teníamos los equipos, modifica nuevamente Palermo, un instante van las escuadras al campo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol, en Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La victoria de Libertad ante Ameliano, tuvimos a Diego, Francisco y los compañeros. Germán, la victoria de Libertad ante Ameliano por 1-0. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días. Con tus compras en Koala participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. 13 minutos, las 17. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Claro, como se acuerda Ariel Ramírez de Infanto, cuando le dije Infanto algo tenés que decir, con el móvil dijo, gente viene y gente va. Como decía Infanto, galopera. Esa es la realidad, Ariel. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Cómo? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Roberto Garcete, presidente del Círculo. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Y así es la vida, Gustavito. Gente viene y gente va, Ariel. Ya está la opinión de Carlos en algún momento. Decidí bienestar y certeza en Siquimpa con más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustibles por 150.000 y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo Energy PY. Ahí está el árbitro Juan Galviolenite, los jugadores al campo, la opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Dos equipos necesitados desde el punto de vista a futuro. Trinidad que tiene respaldo de una buena campaña en la temporada anterior, no debería sufrir demasiado aún con el tema de promedio, pero necesita mejorar ostensiblemente de aquí para adelante, porque de lo contrario sí, al final puede tener serios problemas o inconvenientes. Un trinense que ha sido agresivo la temporada pasada y esa agresividad la perdió. Llega tarde, no es tan preciso con la pelota, no es tan preciso en la disputa del balón y eso le ha restado protagonismo en el campeonato. Olimpia, que antes de iniciar el año tiene la frustración del semestre cuando pierde con Ameliano la chance de jugar la Sudamericana y después, cuando todos esperaban la recuperación definitiva, no encontró el funcionamiento o el rendimiento ideal para que eso sucediera. Tal el caso que venía hacia el estadio de Sajonia hoy y pensaba en la futura lista de Paraguay en la Copa América y quienes deberían o por lo menos tienen chance de merecer una convocatoria en la selección de Garnero. Y repasando uno a uno, no hay un futbolista de Olimpia que le obligue a Garnero a que lo convoque. Puede existir por el paladar futbolístico del entrenador de la selección nacional, pero por rendimiento hoy no tiene. Esta Olimpia que hoy modifica con Eris López a la izquierda por un jugador como habíamos señalado, lo que aportaba en juegos anteriores Cano, que trataba de cumplir una tarea defensiva y no ser protagonista del partido. Hoy
entra al media para seguir sumando los minutos de una reglamentación que termina exigiéndole hasta a los grandes en la etapa final del campeonato, hablándonos a las claras de que no se puede inventar jugadores. Cerro encontró en Aguayo la solución. Libertad suele encontrar temprano, pero esta temporada le costó más, porque no se puede exigir la madurez del futbolista y eso termina sin darle el resultado que uno desearía para los chicos. Cuando el futbolista está preparado, cualquier entrenador lo va a poner. Tenemos el ejemplo de Aguayo, que es protagonista y puede ser campeón con Cerro. Veremos qué hace Olimpia frente a este trinidense para sumar puntos, pensando en el acumulativo, porque sus chances para campeonar son remotas, es cierto, matemáticamente aún tiene, pero es muy difícil que consiga su propósito por la necesidad de que el puntero del campeonato, los punteros del campeonato, no ganen sus 2 próximos partidos. Esa es la realidad. Olimpia está en esta situación porque no encontró el funcionamiento que para entusiasmar a sus hinchas y de esa manera pretender algo, más. Acá está todo pronto para un Olimpia trinidense, 2 equipos que necesitan sumar, pensando más en el acumulativo que en la tabla final de este torneo. La distinción para Olveira, 100 partidos, Víctor. Así es, cumplió 100 partidos con la camiseta de Olimpia ya en el juego ante Guaraní. Había llegado a la centena, el día de hoy aprovecha al Club Olimpia como es local para hacer este homenaje con Rodrigo Noves a la altura del campo de juego, es el que le entregó el presidente de Olimpia a Gastón Olveira, la camiseta enmarcada con el número 100. También el uruguayo estuvo acompañado de su familia en este pequeño homenaje. Muere Pereira, que mueve. Alan Pereira. Muy bien, señoras, señores, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza, Irgeo. Va a autorizar el comienzo del partido. Acá esa concurrencia, se siente el frío. ¿Cuánto es la temperatura, Gerardo? 12 grados, sensación 10. ¿Y vos cuánto tenés, Víctor? 5 grados, 6. Y hace mucho frío, Arturo, se siente bastante realmente. Y bueno, y eso hace que el público, Víctor, hablando bien en serio, tampoco quiera acudir para evitar algún problema de algún resfrío, algún gripado. Atención, todo listo. Arrancó el fútbol. La pelota de Marcos Riveros con el balón. Juega la pelota sobre la punta derecha. Viene a buscarla Román. Robando la pelota sobre la izquierda y ganando Olimpia. La pelota la controla bien. Sobre la izquierda cuando vino la marca por el medio. Se enredó sacando la pelota sobre la punta zona. La pone Redes. Juega la pelota atrás. Saliendo el equipo de Olimpia. Decidí bienestar y certeza en Sujimpa con más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 y por 50.000 te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. ¿Visto mal o hay 33 en Olimpia, Víctor? 33 en no hay. No. Bueno, 37 Eris López. El 37. Eris López en Olimpia. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota se pierde cerca del bandaniza que de costado a la derecha corresponde al equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Queriendo Ruiz la diga la pelota, victoria de Libertad Ameliano por 1-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. La Serrana, ingresa a laserrana.edu.py. Sacando la pelota, levantando Flores, la pelota va sobre mitad del terreno. Vino un golpe de cabeza peleando el equipo de Cano sobre ataque. La pelota todas con golpe de cabeza. El balón sobre izquierda controlando Eris López, va a poner la pelota por bajo, se mete Eris López, pica bien, jugó el balón sobre izquierda, atención con esta, buscando la pelota por el medio, la va a controlar, vino un rebote cuando se metía bien pegándole Almeida, Matías
Carlos. Buena carga de Olimpia, una pelota recuperada y que le da cambio de ritmo y explosión. Eric López en sus primeros minutos, bien acompañado por Román, trabajaron bien por izquierda. La intención de Almeida estuvo bien, no llegó a destino el balón. La pelota larga para Reves, se le va a la derecha, la pelota no salió. La controlan dos tiempos, atención, pidió Bruera para Bruera, se mete dentro del área, colocó el remate pifiado, sale el portero y atrapa Quiñones, va a sacar. Gran feria de oportunidades Sergio, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el Pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mendoza, pelota, Sujera picó largo cuando se metía el jugador Mayer del conjunto de Rayas, del conjunto de Tacuarí, de Chiribiense, pelota fuera. La promoción más esperada de Comecipar, crédito ordinario con tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Otro mito más Rayas, juega la pelota para Rivero, mandó para el medio, buscó la salida, la pone de la Cruz, pero viene marcando Román sobre izquierda. Arriba estaba hay dos Román, Joel Román y Fernando Román. Joel, el del Chiridense, y Fernando el de Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Hubo falta, ¿no? Caía el jugador del Chiridense, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a salir Olimpia desde el fondo. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. La pelota a la derecha se metió para colocar el centro, se perdía afuera, que dice la siguiente, que es tiro de portería. En Argentina van empatando 0-0 Gimnasia de Banfield. En el equipo local suplente Cristian Colmán y en Banfield titular Cristian Núñez. Ubicó la pelota Almeida, arco norte del estadio. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. La pelota es de Benítez, jugó para Almeida, preparado Saúl Estucha, se dedica Saúl un poco más arriba, mitad de terreno, Fernando Román del Olimpia. Prefiere jugar la pelota para Vera, toca la pelota atrás, juega por abajo a la salida otra vez de Olimpia, apuradito ahora con Benítez de zurda, revienta para Bruera, viene un golpe, epa, va contra el piso, el jugador Flores, falta Víctor. Así es, cayó Gilberto Flores, reclama a Bruera, pero ya se sancionó la falta, se tapa el rostro Flores, así que quiere decir que el golpe fue en esa zona. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. El partido en el defensor es 0-0. Y su seguro, Chaco. A pegarle desde el fondo Rivero para el equipo del Chiridense. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó una historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Compró la falta el árbitro del partido. Hay un forcejeo, gana la posición buena legítimamente, después hay un leve contacto, Flores no llega a la pelota. Lo que decimos siempre en el fútbol paraguayo, si no tocas la pelota y disputás el balón aéreo, tocate la cara, que por lo menos la falta te van a dar y si tenés suerte va a ser amonestado el jugador rival. La pelota la tiene Mendoza, juega un pelotazo largo sobre la izquierda, el balón se va por dentro, salió, viene el centro, atención cuando se metía para buscar la pelota Jorge Pereira, acompañaba a Martín en la salida, Olimpia pica a la derecha, carga el equipo de Cano llevándose la pelota bien, sobre la punta derecha Franco, va a colocar el centro y amaga buscando la esquina del área, entregó, Olmedo va a retroceder, le pegó de zurda, tiró la peinada, cabezazo, gol, 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 gol. De Olimpia, Facundo Bolera,
la asistencia de Redes. Pelota en el aire y aparece Bruera contra el poste derecho del arquero Quiñones. Arco sur del estadio. Lo hizo Facundo Bruera. Redes de zurda, pelota en el aire. Y ahí está el golpe de cabeza, pica y al fondo. Había aparecido Bruera para el golpe de cabeza. Y gana Olimpia 1-0. Bruera, Facundo lo hizo. Todo el mérito primero para Franco. Recibe la pelota en una cabecera del área. Sombrerito incluido para clarificar el fútbol. Después utiliza su mejor recurso, su gran zancada. Transporta en 60-70 metros la pelota. No le marca con claridad el pase Redes, que acompaña por el costado derecho. Parece que se diluye la jugada. Toque para Redes, que está tirado pegadito a la línea de costado. Pasiva marca de Abel Paredes. Ahí el centro con pierna izquierda. Buera en el punto penal, desvía de cabeza. También se desvía en Flores, que está detrás. Parado el arquero, no tiene nada que hacer. Gol de Olimpia por Buera, por Redes, pero sobre todo por el arranque de Franco. Olimpia en Sajonia 1, Trinidense 0. Momento del gol. 6 minutos, primera etapa. Ganando Olimpia por 1-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. Y por compras de 500.000 guaraníes participa del sorteo de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota sobre la izquierda. De todas maneras, Vito, ¿otra sobre esa zona o está acá en preferencia abajo? No, preferencia hacia este lado. Ah, bueno, digo, porque lo decía Carlos, se veía ligeramente en Flores. Sí, me dio también esa sensación, Arturo, y eso como que confundió un poco a Wilson Quiñones, que quedó parado sin reacción. Pero buscó el golpe de cabeza Brera al arco, hasta Carlito, ¿no, Carlos? Peinó la pelota, por eso decía, suele ocurrir. Claro, pero el gol, Bruena. Señores, viene el tiro de esquina para el Trinidense, pelota en el aire, viene un rechazo, va a sacar en el fondo Olimpia. Gran feria de oportunidades en Geo, hasta el 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez, probaste el pack Fortini, etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Yo la duda que tengo que el desvío de Buera posiblemente iba a perderse por línea final, porque detrás de Flores estaba el otro lateral cerrando, y al desviarse en Flores también esa pelota cambia un poquito la dirección del balón y ahí se mete muy cerca de la base del palo derecho. Señores, la opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recortada de Paraguay. Yo fui super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fernando Román cruzando la media cancha, gol de entrada. Olimpia gana por 1-0. En Argentina, Huracán sin Marcelo Pérez de local le ganó 1-0 Instituto, que tuvo Juan Franco de arranque. Tuvimos a Diego, Francisco López y los compañeros de Victoria de Libertad 1-0 Altamediano. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional del Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, significa Artur. El que gana es Olimpia por 1-0. Y su seguros Chaco. Libertad ganó Ameliano por el mismo juego. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Flores, primer central, Víctor. Así es, Flores, primer central, segundo central, César Benítez. Muy bien, por eso decíamos Flores, primer central. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña segura, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota viene para buscarlo Franco tras el rechazo. Estaba peleando la pelota Roger cuando la va a controlar en el fondo Benítez. Benítez puede ponerla para Saúl. Prefiere cortita para ver a la salida de Olimpia. Ariel Aurrazo
encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá. Thompson, prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Otra bebera con la pelota, la pone para Olmedo a la derecha. Indicaciones de Palermo. Pisó la pelota Olmedo. Toca el balón para atrás. Jugando para Vera. Movió la pelota a la derecha. El balón se va a perder para un costado. Había tocado al Vega. En Punto Farma estamos en Vega en líneas. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o la app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales del piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El golpe de cabeza en lo alto. Pereira, la pelota venía peleando Martínez. Viene un rechazo, baja contra el pecho de la Cruz, matando esa pelota contra el piso. Después pone para Flores cuando la pelota a la derecha. Se moviliza bien. Tirando para llevarse la pelota el jugador Martínez. Va a tocar la pelota a mitad de terreno. Se acomoda con De la Cruz. Va a buscar la pelota sobre la punta, pero vino la marca. Cubriendo, saca limpio el rebote y afuera la pelota va de la Cruz. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sí, tiene Olmedo con la pelota, saque de costado, pone balón arriba, viene la peinada, viene un golpe de cabeza, sacando sobre la izquierda el jugador Benítez cuando la pelota, está sacando la pelota en juego aéreo. El juez dice, no hay falta, saque de costado, sube Olmedo, cruzando la media cancha frente a Pertenencia, saque de costado para Olimpia. Con baterías Barta, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Movió Benítez con la pelota, va a meter un pelotazo muy largo, se metió Olmedo a la derecha, vino un golpe de cabeza. Ganó Mendoza de rechazo Redes, pisó la pelota, lo traban o no, está Redes con el balón, juega la pelota atrás, moviendo para Benítez, mucho más atrás para Olmedo, para el arquero, y va a sacar Olmedo. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Billy Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef con garantía de la cooperativa Shortizer. Bien Roger, pelota, para pies del ataque el equipo de Ameliano cuando la controla Franco, pone para Fernando Román. A la izquierda venía pidiendo la pelota el jugador de Olimpia. Estaba reclamando desde el fondo para salir el equipo de Cano, que estaba pidiendo Eri. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior a tu motor. Cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. El partido hasta aquí, Carlos. El partido, ¿cómo ves? Partido parejo, dos equipos, sobre todo Olimpia rápido cuando tiene la pelota, esperando a Eris López por el costado izquierdo con velocidad, lo mismo de Redes por derecha y la zancada de Franco que ha sido fundamental, pero sin el dominio abrumador de Olimpia. Gana 1-0, es cierto, frente a un trinidense que también intenta llegar, pero que no tiene profundidad porque no posiciona a sus hombres en las cercanías del área, porque preparó un esquema para tratar de aguantar y se encuentra con el tanto de Olimpia de contra. La pelota de Olmedo en mitad del terreno, vino el cierre y la marca, cubriendo el jugador Roger. La pelota va para De la Cruz con la pelota, puede ponerla para Román. Sucesivo toque, Pereira baja, pone la pelota a la derecha, sube Ruiz Díaz, llegó tarde o no, la pelota no sale, marcó Román el cierre cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Romelo, alarmas estés donde estés, indica. Lo ganó Olimpia por 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota la pone Fernando Román sobre la izquierda para buscarla. Eris está pulando Bruin, actor del gol, pero vino el cierre de la marca. Falta el tiro libre. El día martes, Sudamericana, 18 horas, Argentinos Juniors ante Nacional, Pitaral, chileno José Cabero y en el bar su compatriota Francisco Chilabert. Va a venir para el disparo, tiro libre, Saúl Salcedo. Lo tiene cerca Avena, tuya le dijo Avena. Sale el volante central de Olimpia, lo ve Benítez y toca la pelota para el 3. Se proyecta caminando y corriendo ahora hasta la media cancha. Toca la pelota para Olmedo, balón muy largo, va a venir el cierre y la marca, pelota fuera. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ARIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sin Lais no hay partido. Lais clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo, sin Lais no hay partido. ¿Qué pasa en esta? ¿Por qué duda la Olimpia, Víctor?
Y en esta espera simplemente que se acomoden los compañeros, César Olmedo. Correcto, la pelota en el aire, parece que es algo sentido. Sacó Pereira, media pelota a la derecha para Román. Juega Román con la pelota sobre su campo todavía. Mete un pelotazo para el largo, no hay paso, le dijo Saúl. Jugó Román, Fernando movió la pelota para Vera. Jugó para él y cargo limpio, toca al medio. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar al Spotify en el playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Se adelantó Benítez a Pereira, tocó la pelota para Olmedo, segundo en camino de Olimpia, no, mandó el centro, tiró, buscó Rueda del rechazo, atención con esta, va a buscar la pelota Eri sobre izquierda, metiendo la pelota bien, Eri con el balón, la controla, había jugado Almeida, Matías le pegó, tiró, el arquero Carlos. Ágil Olimpia con los chicos de la mitad de la cancha, Eris López, Franco, Redes, Almeida, esta tocaron de derecha a izquierda hasta que encontró el claro, el 11 de Olimpia, me refiero a Matías, y el remate encontró bien ubicado al arquero Quiñones, pero tocó bien la pelota Olimpia, sobre todo con agilidad, cosa rara en los últimos tiempos en el funcionamiento del equipo franjeado. Saludo a Walter Gustavito que está en la sintonía. Ahí está, escuchando, dice, desde Itagua. Saluda a Walter, a toda la familia. Gran feria de oportunidades Inigeo, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ganó Meliano 1-0. Cerro ganó 3 goles contra 1 Ciudad del Este. Olimpia está ganando por 1-0. Tiro libre para Olimpia. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se sienten con Control Home Passion, Control Love Pure. José Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participas del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Cofer creando tendencias. La pelota sobre izquierda, viene levantando esa pelota Fernando Román cuando se metía Aris López. Que baja Almeida pescando algún rebote. Olimpia gana por 1-0. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensor del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Mañana Jorge Casal con el niño Jorge General Caballero 2 de mayo. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Olimpia gana por 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT y Cheporemoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares sea 42 años construyendo contigo. La pelota larga sobre izquierda, carga sin final. No tiene final Cheridense como en bota. Pelota bombeada por el equipo del Chirina. Martes más Sudamericana 20-30 en cancha Lanús, Racing Esteluqueño, Hospital Colombiano, Bismar Santiago y en el bar su compatriota Leonardo Mosquera. Trabaja muy bien la pelota en la mitad de la cancha, abre muy bien, se van sus laterales, pero no tiene el final deseado en los 20 metros. La pelota a profundidad buscaba Beto de la Cruz, rebotaba en él cuando lo tiene Martínez. Martínez con la pelota de la Cruz, jugó balón para Marcos Rivero. Movió balón para Mendoza, se proyectó, tiró de zurda, peligroso, muy largo. El balón se pierde cerca del banderero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por 1-0. Una mamá wow, mereces premios wow. Por la compra mínima de 500.000 guaraníes participas de premios increíbles. Entérate más en electroban.com.py. Llegó el Catedral Weekend a Farmacias Catedral con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hace señas, gritos de José Rúa, Víctor, Así es, se lo nota preocupado al técnico de Trinidense por la desventaja y porque no está resultando lo que planteó para este partido. Desde el inicio prácticamente José Rúa con esta postura. Rayer salía, tocó la pelota sobre la izquierda, la buscó Martínez, vino la marca, le robaron el balón, salió Vera desde el fondo, acariciando la pelota, metió para Franco, buscando a Eris López sobre la izquierda. Gana Franco, velocidad, pone la pausa, sigue brillante.
movía para Almeida. Almeida jugó a la derecha, excelente maniobra. La pelota la tiene Redes, aproxima al área, mandó el centro, segundo poste a la izquierda, Ari López. Vino un golpe de cabeza sacando Rudía. De rebote Fernando Román, Carlos Olimpia. Pone otra vez para López, va a mandar el centro. Tiró, golpe de cabeza sacando como puede Benítez, cerca Flores. Dentro del área, Redes. Le sacaron el balón, recupera el Trinidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Piso seguido Rivero, ganó limpio 1-0. Y su seguros, Chaco. La pelota en el fondo en su terreno, saca Trinidense ese balón. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop, descubrí el plan de préstamo pymes, hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop, crece desde la raíz. Ruiz Díaz jugó la pelota de la Cruz cuando buscaba a Román Joel, pelotazo largo a la derecha, muy largo, tiro de portería. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conoce una nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales, @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Ligeramente la posesión de la pelota más con el equipo de Trinidense, que está perdiendo 1-0 que Olimpia. Pero hay un problema con los esquemas del 4-4-2, el 4-5-1 o el 4-4-1-1. Indefectiblemente, o casi siempre, un 90-95% vas a terminar cruzando. Y si vas a terminar cruzando, necesitas que llegue gente de adentro y que cruce cuando tengas la situación. El equipo de Trinidense toca bien hasta la cabecera del área, pero no consigue cruzar todas las veces que ataca porque va perdiendo precisión cuando se van achicando los espacios. Pero ese es el dibujo con que plantea el partido trinidense. Necesita que sus volantes, ya sea Martínez, que me da la sensación que es frágil, pisen un poquito el área para generar una superioridad numérica o por lo menos igualdad en ese sector de la cancha, porque reitero, la táctica del 4-4-2 normalmente termina tirando centro desde los costados. Venía pidiendo Flores, también Benítez en el fondo con el tiene de la Cruz, movió la pelota para Mendoza, va a colocar el centro, la pelota en el aire, clavado Pereira, el rebote va a insistir Martínez, jugó la pelota sobre la punta derecha, Rudillas para colocar el centro, allá baja la pelota, la pone bien Rancher fuera del área, va a venir Mendoza otra vez, presiona, toca para el medio, se mete arriba, había jugado de la Cruz, el turno sobre izquierda para Mendoza, va a mandar el centro, tiró, se abrió mucho, buscó Pereira, bajó, le va a pegar, tiró, vino el rebote de Benítez cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Dudas en el fondo de Olimpia, la pelota queda en el punto penal, no consigue rematar el centro delantero del conjunto de Trinidense. Cuando lo hace, lo cubría Benítez, pelota por un costado, lateral para Trinidense. Sí, saca de costado con Mendoza, pone la pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, otra vez Mendoza, vino la marca ahí en el fondo, Bruela viene peleando esa pelota, después acompaña Almeida, ganó, jugó, se fue al piso, recupera la pelota el Trinidense, atención con esta, fondo, la pelota para Rachel, tiró, se desvió el balón, es con un tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Presión Trinidense en los defensores. Carga super aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor, todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, en Santa Elena te acompaña reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pega Riveros, viene Marcos Riveros para colocar el tiro de esquina, autoriza al árbitro del partido, Flores se fue, también Benítez para el golpe de cabeza, atención con esta, pelota en el aire, golpe de puño de Olveira, el rechazo de la Cruz, levantó la pelota a la izquierda, venía cabeceando, Benítez acompañaba a Franco, toca la pelota al medio, otra vez de la Cruz, mandó a la derecha, el disparo Ruiz Díaz, se desvía, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Arriba, Trinidense. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. El tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Partido lo gana Olimpia por 1-0. Y su seguro, Chaco. Marcos Rivero tira, autoriza al árbitro. Se mueve de un lado a otro Benítez, la pelota en el aire, Flores ni Benítez, gran maniobra. Roger tiró, pero afuera. La previa vino el disparo, mal Carlos. Roger hace un sombrerito en la entrada del área en forma frontal. Pasó de largo el jugador de Olimpia. Creo que Almeida era para
festejar, le pegó horrible, pifiado, mal, se fue por línea final, comenzó bien, terminó mal. Roger. Libertad le ganó a Meliano por 1-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. En Equipanal Seguros y sentí la verdadera confianza. La pelota la va a sacar en el fondo Olveira. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierro Mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur, casi perfecto, Socorro y Embel. La victoria de Olimpia por 1-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participas de las promos 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Flores país. sacó como podía, la pelota se va a perder cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El frío en el defensor evita. Así es, Arturo, se siente bastante más de que empezó a oscurecer. La gente está muy abrigada con, en este caso, campera gruesa, capucha, porque si no hay forma de resistir el frío en este momento. Así es, la pelota por el medio, viene un rechazo, viene buscando la pelota y la levantó Salcedo. Y a la derecha Redes, y viene marcando Mendoza, y viene controlando la pelota Franco, y sacó Monstruo por izquierda. Entregó para Fernando Román, devolución para Franco, mitad del terreno, para Román, carga bien, pone para Matías Almeida, buena, picó sobre la izquierda, atención con Eris López, va a colocar el centro, Fernando Román, buena maniobra, tiró, se desvió, el balón se va por de afuera. Gran feria de oportunidades, Inigeo, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez, probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini, pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recortada de Paraguay, yo fui su Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota viene para buscarla, controlando, viene a la derecha, Olmedo para colocar el centro, mandó la pelota, se mete Matías Almeida, amaga primero, después tira para Bruera, Eris López cabecea, y la pelota la va a controlar el equipo del Trinidense, pero apuradito para un costado, sacando la pelota en el fin del equipo del Trinidad. En Italia, Atalanta venció 3-0 a Torino, que tuvo a Tony Sanabria a partir del minuto 62. El que sube es Olmedo. En Koala llevas tu somier Olivin en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento con todas las de nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. Pechuguilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Tiene el saque de costado la pelota de Olmedo. Olmedo con el saque de costado pone la pelota en el aire. Vino un golpe de cabeza y va a sacar el portero Quiñones. La Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en la Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigí impacto, más de 40 años llevando energía al país. Estas son las cosas que me cuesta encontrarle una explicación en el fútbol. Recibió la pelota Quiñones, sale rápido. El centro delantero, Alan Pereira, estaba entre dos jugadores de Olimpia. Le saca por arriba. Si consigue peinar, va a peinar para quién si no hay otro atacante. No es solo que pasa en el fútbol paraguayo, pasa en el fútbol del mundo. No podés sacar si no le vas a dar en el pie, si está en inferioridad numérica tu jugador, es decir, tu compañero de equipo. Olimpia, cuando tiene la pelota, es ágil, es veloz, ganó en velocidad, buen trabajo de Almeida. Me encanta lo que está produciendo Eris López por el costado izquierdo, la zancada de Franco en el medio, la fortaleza de Redes por derecha. Falta que se suelte un poquito más Olmedo todavía, y Román, que asumió que es el lateral de Olimpia. Bienvenido sea a un equipo grande de primera, Román, después de su mal inicio de temporada. Le cuesta cuando no tiene la pelota. ¿Y saben por qué? Porque los que juegan por afuera, que tienen que colaborar en la recuperación, tienen alma de delantero. Redes a la derecha y lo mismo Eris López. Son delanteros, entonces casi no cooperan, cubren, bajan, pero no son recuperadores de pelota. Si a esto le agregamos a Franco, que tampoco está fortalecido físicamente en ese aspecto, por eso el dominio es más del equipo de Trinidense, que tiene posesión, no tiene final. La pelota de Rivía viene para buscar el tercer rebote, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Artur. La victoria de Olimpia por 1-0. Y su seguros, Chaco. Sacando la pelota como puede el equipo de Cano desde el fondo, pero cerró Vera, sí, Víctor. En la jugada
anterior fue amonestado Alex Franco, el primero en el partido. ¿Quién fue amonestado? Alex Franco por falta a Luis de la Cruz. Muy bien, la pelota viene sobre Redes, que pica a la derecha, que fue a buscar esa pelota y al pique se va a escapar jugando la pelota sobre la punta, pero vino el cierre. Lo robaron a Bruera, la pelota por bajo de Rivero jugó para la pelota a la izquierda, moviendo bien, busca la salida al equipo de Trinidense. Miércoles Sudamericana, 20 horas, se fortalece Brasil ante Trinidense, el ecuatoriano Augusto Aragón, el árbitro, y en el bar el otro ecuatoriano Juan Andrade. El que buscaba la Benítez en el fondo. En Energy, que hay combustibles por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Libertad le ganó a Meliano 1-0 la victoria de Cerro Ayer, 3-1 ante Tacuaré. Crispín Maciel, técnico interino en Tacuaré, va a trabajar con el grupo de la reserva. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. y la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensá en la Serrana. Es más, si Aldo Bobadilla, que ahora bajo a control médico en San Paulo, retorna bien y lo espera en su recuperación, proseguirá en la conducción técnica de Tacuaré. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con una tasa de interés del 8,9%, sin recargos, sin gastos administrativos. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Buena, el disparo malo, fue el autor del gol, ganó Olimpia por 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Pereira picó pero largo, ese balón se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Si gana el partido, Olimpia 1-0, Libertad le ganó Meliano por el Minojo. Promoción, adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y más. Hace tu consulta al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugo Zuco. Franco salió desde el fondo, toca la pelota Franco y la pone por bajo para Olveira. Viene pidiendo la pelota Vera. Olveira con Lemarón tiró de derecha. La pelota tomó vuelo, se va a perder por el costado. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Flores con la pelota, Flores con el balón. Uno de los centrales del Trinidense mira al frente, puede ponerla para Mendoza. Perfil jugar la corta para De la Cruz. De la Cruz movió para Benítez. Benítez con la pelota César. Sale desde el fondo del equipo del Trinidense. Ahora tira para el medio. Viene para buscar la pelota. El jugador Román, pero perdiendo el balón. Recuperó Olimpia sobre la izquierda. Buena maniobra, se metió Franco. Le robaron la pelota. Olimpia gana 1-0. Sí, veremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Probaste, te gusta. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Viene la respuesta del Olimpia con Bruera, pelotazo muy largo, sale de la portería Quiñones, juega el balón sobre izquierda para Benítez, Benítez para Flores. Flores va a poner la pelota por bajo, ganando bien, se iba contra el piso. Venía peleando la pelota y López la controla bien sobre mitad del terreno Trinidense, abre a la izquierda. Está con el balón Mendoza, pisó la pelota Mendoza. Reclamó Rivero, tuya, le dijo el compañero. Rivero jugó para Mendoza, se va a la izquierda, mandó el centro muy cerrado, y la controla. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar y por compras de 500.000 guaraníes participás del sorteo de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Víctor, ¿qué datos tenés de Mendoza, lateral izquierdo de Trinidense? Sergio Mendoza en su momento hizo inferiores en Guaraní y debutó allá por el año 2014 con Juguero como técnico. Él ya tiene 30 años, voy a ver el dato exacto en un ratito, pero sí, en el medio jugó mucho en intermedia, hasta que llegó a Trinidense el ascenso la temporada completa del año pasado en primera división.
Se fue Ayes, aterrizó llevándose el banderín. Señores, señores, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y Olimpia felicidades. gana por 1-0, Libertad le ganó Meliano 1-0. Tuvimos a Diego Francisco y los compañeros, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubilot, alarmas estés donde estés, indica Artur. Olimpia gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Viene a General Caballero 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo, Unisal, de Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Citotel, Ticarapeguay, Pilar, Unisal. La pelota sobre izquierda se metió Mendoza, sí. Para ser preciso con lo de Sergio Mendoza, 29 años en la actualidad. En aquel 2014 había aparecido como juvenil reglamentario, jugó 24 partidos en la primera de Guaraní. Después dejó de jugar, pasó a intermedia, estuvo a préstamo y a partir del 2023 otra vez en la división profesional con Trinidense, donde en total acumula 51 partidos jugados. Muy bien, tiro libre, es el lateral izquierdo de Trinidense. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Benítez de la Cruz con la pelota la puede poner Ruiz Díaz. Viene picando Román a la derecha, arrancó Román, de Román a Román. El que cubre a Fernando, el que venía empujando era Joel, el que controla a Fernando, pone para Saúl, se quedó el 5 de Olimpia. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Salió Quiñones fuera del área, deja correr el balón, estilo de portería para Trinidense. Gran feria de oportunidades, Grigeo, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de julio. Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Peleando la pelota Rivero, teniendo Bruero una manera de decir, está peleando Rayel a la izquierda, el balón se desvía, saque de costado, corresponde a Olimpia en su terreno punta derecha. En el Ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se saca de costado para el decano en su terreno. En punto forma, previa a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de impacto. 3.000 guaraníes, 30.000 guaraníes de compra y ya tenés un cupón. En punto forma, remodelamos su casa con impacto. La pelota de Pereira, no. La pelota pica largo al fondo, sale el portero y atrapa. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. La pelota de Benítez la pone por bajo, jugando el balón, tocando la pelota Almeida, pero marca sobre izquierda Roger. Entregó para Marcos Rivero buscando la pelota, el jugador Flores de Libertad. Pone para Benítez, Benítez jugó otra vez para Marcos Rivero, cerca Quiñones, devolución a la izquierda, sale de su campo Trinidense. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas, rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hay que ver a este ritmo si aguanta Roger el segundo tiempo, Carlos. Sí, trabajó bien, buena técnica. Un día le escuché hablar, no sé si fue al presidente o a Rúa, que es el jugador que le da suerte siempre a Trinidense. Le hizo el gol a Olimpia. Y mirá vos, pero ahora lo veo frágil, pero con buena técnica. El Víctor que le hizo el gol a Olimpia, ¿no? No, el que hizo el gol histórico, el Nacional en Copa Libertadores para clasificar
en este caso a la siguiente ronda, y el gol que le dio el título de la intermedia el año pasado. Correcto. Hizo Rayer. Echa la aclaración, Bruera con la pelota, Bruera, se fue Bruera, pone la pelota, pero mal, cuando venía para buscar sobre la izquierda, Romancí. Lo que quiero decir que no juega porque le hizo esos goles, tiene condiciones para jugar en el equipo. El problema es frágil, pero buena técnica de los jugadores que tiene Trinidense, uno de los mejores recursos técnicos del equipo. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. En supermercados Stock con precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Arturo. La victoria de Olimpia por 1-0. Y su seguros, Chaco. Olimpia gana 1-0. Bruera, aunque se desvía ligeramente, golpe de cabeza, se metió al poste derecho del arquero Quiñones. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Ya mismo declaras hoy. Pasa por los choriquesos Jordi en los salones de venta de la cooperativa Jordizer. Libertad le ganó a Mediano por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza del seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. Bien, Vera jugó la pelota para Rede. Almeida pelean el mano a mano cuando sacan el fondo trinidense y otra vez ubicando la pelota. Raye va a jugar sobre la izquierda. Lango de mío, corre Raye, pelota fuera de media cancha, frente por derecha, juega el trinidense. Brasil Serie B se hará con Facundo Barceló de arranque y el Pollo Recalde suplente igual a 0-0 ante Chapecoense. Sí, saque de costado, mitad de terreno para el trinidense. En UTIC, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Sin likes, no hay partido. Likes clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo, sin likes, no hay partido. Benítez, la pelota a la izquierda, Mendoza, después Rivero viene para buscar la pelota en juego aéreo. Cuando se metía a Pereira del rebote, viene recuperando balón Olimpia, tocando Franco, pone bien, juega para Beric, suelta la pelota para Fernando Román a la izquierda. Viene reclamando Eri López en mitad de terreno. Está Román, pone la pausa, sale Olimpia desde el fondo. Lactolanda gana el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay perfile. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apóyala en Spotify en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Victoria de Libertad, puntos iguales con Cerro. Cerro saca diferencia por los resultados entre sí. Ahora están los puntos iguales. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Home Passion Control. You are. Joseph Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participa en el sorteo para dos. Sorteo 20 de junio. Joseph Cofer creando tendencias. Amarilla, Víctor. Marcos Riveros, el primer amonestado en trinidense. La falta contra César Olmedo. Ahí está José Rúa diciendo algo, lea al árbitro del partido, Víctor. Así es, Arturo. Ahí está Rúa, le hace gestos incluso. Así es, le reclama la acción en sí. Entiendo que Riveros protestó también que fue una acción inevitable. Por eso ahora se va, le pide disculpas a César Olmedo, enojado a Rúa por esta amarilla a su capitán. ¿A quién le da indicaciones? Palermo, Víctor. Lo agarra a Rodney Redes. En este momento, aprovechando la pausa, Palermo le está haciendo gestos, ahora lo soltó y le sigue diciendo en este caso indicaciones Palermo a Rodney. 43. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Eri López picó largo, vino la marca, antes perdía Martínez, corrió a la derecha saliendo el jugador Román del equipo del trinidense. Es que le dijeron que no hay paso y se acomoda Saúl. Jugó para Fernando, que se metía en la juega, que tiene mitad de terreno es Olimpia. Sale el decano. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Rivero venía para buscar la pelota en el fondo. La controla, la saca bien, toca la pelota cuando reclama de la cruz en el fondo, juega el trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. Con
CNT, por Emoy. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-al8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Joel metió la pelota a la derecha. Joel Román viene para buscar la pelota. Va en un centro desde la derecha. Atención con rodilla. Jugó otra vez para Joel. Se mete bien. Devolución a la derecha. Maga para el centro. Colocó, amagó. Carga el chinidense. Pelota para Beto de la Cruz. Soltó a la izquierda. Con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste para el empate el chinidense. Para el descanso de mamá, juegos de Somier Capriz de Paraná, cuotas de 270.000 guaraníes, de regalo 2 almohadas, llámanos al 519-3000, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va a venir el tiro de esquina con Rivero, tira, Marcos Rivero tira, colocó el remate, segundo poste arriba, golpe de cabeza contra la barrera. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá, tus compras de 50.000 guaraníes que tengan componentes electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido lo gana Olimpia por 1-0. Y su seguros Chaco. 1-0 gana el Decano. Tu 0 kilómetro en Bangkok, plazos de hasta 5 años con una tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hacer tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. Ante cortes de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Qué sancionó Víctor el árbitro? Falta a favor de Olimpia. Hay tiro libre para el Decano cruzando la media cancha a la derecha. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Carga supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! En un minuto de descuento termina. Esto va a terminar en su primer tiempo. No va más. Porque, señoras, señores, va a terminar Olimpia. Se va al primer tiempo. Ahí está. Dice Juan Gabriel Benítez. Lo vamos a vestuario. 1-0 gana Olimpia, Vito. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencias veo que está Alan Cano por ese sector, el juvenil de Olimpia, que en este caso venía siendo titular. Aquí Alan Cano, nos vamos acercando hasta él. El sub-19 franjeado. Alan Cano, lo escuchamos. Habla Alan Cano. ¿Cómo lo viste? Creo que también el equipo merecidamente estamos arriba ahora. Un gol tranquilizador temprano siempre viene bien convertir como pasó hoy, Alan. Sí, por lo que se ve el equipo cada día más está mejorando y eso es lo que se ve en el campo. En lo personal, sumando los minutos del sub-19, ¿cómo te sentís? Súper bien. Tratando de aportar de mi parte siempre para que podamos ganar los partidos y nada, eso no. Alan, en tu caso hoy queda fuera por una decisión técnica, ¿no es que estás lesionado o algo así? No, es por la quinta amarilla. Gracias. La palabra de Alan Cano, el jugador juvenil de Olimpia, también aclarando ese tema. En realidad llegó a la quinta amarilla, sumando también reserva y primera, por eso hoy quedó fuera el jugador franjeado de la planilla. Muy bien, la opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este Olimpia de Palermo, dentro de lo que le vimos en el año, tal vez, hoy nos deje la sensación de que va encontrando el camino sobre todo de lo que uno puede pretender. Le falta eso que se llama solidez a la hora de que no tenga la pelota. Pero nos mostró una faceta nueva cuando tiene el balón, que fue el fútbol ágil. El toque de primera y el toco y me voy. Característica de Román, el lateral izquierdo, que ha tenido una temporada al principio como si le pesara la camiseta y hoy mucho más suelto para aparecer y para jugar. El trabajo de Cano, el número 20 Franco en la mitad de la cancha, marcando una clara diferencia cuando la pelota pasa por sus pies, sobre todo por la zancada. Le falta cosas para ir afianzándose como un futbolista de gran futuro. Su zancada llama la atención.
Después le va a faltar cositas que seguramente va a ir adquiriendo con el transcurrir del tiempo y hay que fortalecerlo en lo físico porque va a jugar en una zona o juega en una zona donde hay mucho contacto físico. El trabajo de este elegante futbolista como Eris López, cuando recibe la pelota, cuando toca, tiene esa prestancia que lo distingue del resto, pero que después se diluye, como si le faltara ambición, como si le da lo mismo ganar esas batallas individuales, sí o no. Hay una pelota en la salida del equipo de Trinidense que parecía pelota de él, pero que tenía que entrar con firmeza y perdió con Flores, casi sin oponer resistencia para ganar en el balón. Y en el fútbol, el que gana las pelotas divididas generalmente termina pesando en el trámite del partido. Después está Matías Almeida, que todavía confunde sus decisiones en las decisiones erradas, tal vez por los años, pero que tiene esa corrida y ese porte de un futbolista sumamente interesante y hoy puesto detrás del punta Buera, porque no es un 9 batallador o alguien que va a forcejear con los centrales, sino que se tiene que tirar al costado, o mejor dicho, detrás. Y eso le dio al Olimpia una agilidad que no tuvo en ninguno de los otros partidos. Más frente a un equipo de Fluminense, a lo mejor que facilitó porque no tiene a esta altura ni De la Cruz ni Rivero, sus dos volantes centrales, aquello de presionar, juegan bien con la pelota, pero no le marcan a nadie. Y eso hace que haya espacio para que estos ágiles jugadores de Olimpia intentaran tocar de primera y llegar con facilidad a las cercanías del área. Todo esto para destacar en un partido que es cierto, no hubo grandes situaciones de gol, porque fallaron o le falta al futbolista nacional ese pase medido, preciso, cuando se va achicando los espacios, cuando se reducen. ¿Y dónde se reducen los espacios? En la cercanía del área, donde es más difícil jugar. Y eso es lo que ha sucedido para que Olimpia no genere situaciones, pero dando la sensación de un juego distinto, de un juego más ágil. Nada de pases laterales una vez que reciben los mediocampistas o que recuperan la pelota. Es cierto que su traslado en la salida sigue siendo muy lento a través de Salcedo o del mismo Benítez. O cuando Vera se mete en la línea para ser el tercer hombre para manejar la pelota. Toques laterales intrascendentes que terminan igual en el pelotazo para que tal vez gane Buera, pero generalmente no lo buscaron o no tuvieron precisión. Una primera etapa que dejó esas cosas positivas en el trabajo realizado por el equipo de Olimpia o por las pretensiones de su entrenador Palermo. Y uno repasa este equipo de Olimpia y dice, Olmedo a confirmar, tiene todas las condiciones. Recuerdo, lo vi por televisión el día que debutó con la conducción de Chiquiarse y me pareció que era volante, no lo veía de lateral y me extrañó porque Chiqui conocía la posición. Hoy se va afianzando en ese lugar, pero todavía no asume aquello que el futbolista tiene que tener, aquí estoy yo. Lo de Benítez, hay jugadas que me desnudan, que le cuesta, salió al costado, le hicieron un pase lateral, se fue la pelota, cruzaron el centro, como si nada. El futbolista y sobre todo un zaguero central, si va al costado tiene que cortar. O anticipa y gana esa pelota dividida, pero no se puede ir y perder aunque no le gambeteen a él. Porque su zona quedó despoblada, porque los volantes han perdido la costumbre de meterse en la línea para hacer aquello del famoso relevo que es tan necesario en el fútbol. Salcedo sigue siendo dubitativo en sus intervenciones a pesar de las condiciones que posee y que tiene. De Román ya hablé, Veras trata de agilizar su juego, de Franco también ya dije, de este partido donde Redes hoy tácticamente pierde
con el número 14 del representativo rival Mendoza, porque le gana la espalda, y en vez de venir antes con él, porque así va a evitar un recorrido innecesario, porque no va a recibir juego, van a intentar por el otro lado y va a ser mucho más descansada su tarea. Él deja que Mendoza reciba y después lo sigue. Entonces se desgasta y va sintiendo el trajín del partido en consecuencia. En líneas generales, un Olimpia que con la pelota nos mostró ese fútbol ágil que tanto le agrada a la vista al espectador. Tal vez no sea la característica normal o el ADN del Olimpia del pasado, pero a eso apuntaron estos chicos y dejaron una imagen por lo menos satisfactoria al término de la primera etapa. Y los mismos defectos de siempre. Hoy le alcanza, o con equipos de mitad de tabla para abajo a lo mejor le alcance siempre. Jugar con su 2-4-4-2, siendo los dos de afuera, jugadores con alma de delantero que lo sacrifican. En un fútbol donde hay escasez de laterales, nosotros nos matamos poniendo puntas o mediocampistas o delanteros jugar por afuera para taponar la subida de los laterales. Parece inconsistencia, pero esa es nuestra realidad. Lo que debe de pensar Garnero para encontrar, aparte de Ramírez y de Espinosa, a quienes convocar para esas posiciones en la próxima Copa América. ¿Qué nos dejó Trinidense? El buen manejo de pelota en la mitad de la cancha, y si maneja también la pelota, ¿por qué la campaña que hace? Porque en el fútbol no te alcanza. En el fútbol se juega de dos maneras. Una es con el balón y otra es sin ella. Y sin ella, este equipo de Trinidense es sumamente vulnerable. No tiene quite, no tiene marca, no disputa la pelota. Todos bajan, es cierto, pasan la línea del balón. Cosa elemental en el fútbol, sí lo hacen. Pero después hay que pelearla. Después hay que lucharla. Después hay que dificultarle la tarea al rival para que no se siente cómodo. Hay que sacarle del confort. Hay que hacer que se exijan para que te gane. Trinidense observa. El mismo Mendoza, para decirlo de alguna manera, que habíamos mencionado su forma de atacar y que se ocupaba rápidamente de ganarle las espaldas a Redes para hacer la salida permanente del equipo de Trinidense. Hubo 2 o 3 jugadas, incluido el gol, pero antes de ella una jugada llamativa para un lateral con los años que tiene, cuando parecía que la pelota se perdía por el costado y con gran esfuerzo iba Redes a buscar frente a Palermo. Y uno sabe cuando va a correr que lo único que puede hacer es pisar la pelota para que no salga, porque no te da tiempo para parar, a no ser que se tire. Estaba a 2 metros de distancia. Solo atinó a mirar a ver qué hacía Redes, paró la pelota pegadita a la línea de costado y arrancó Redes y él no se movió. No se puede jugar al fútbol viendo qué hace el rival. Y ese es el gran problema que nos presenta hoy Trinidense, ya cerca del final del torneo Apertura. El 1-0, hasta uno puede decir que es un gol que no se esperaba el equipo de Arrúa. Estaba cruzando la pelota, queda en el rebote, ahí arranca Franco, incluyendo un sombrerito en un arranque bárbaro. Después la zancada para ganar espacio, para ganar velocidad. No tenía a quién descargar, porque Redes no le marca el pase, porque se va a su lado, pero se queda a su lado. Y como ya no tenía alternativa, le da. A mí me daba la sensación que se diluía, y en verdad se diluía el ataque porque no le picó en profundidad Redes para hacer una opción de pase, para meterse, enganchó hacia adelante con una pasividad y tranquila, mirando todo Trinidense. Ahí va al encuentro de la pelota el Buera, desvía de cabeza, también se desvía en Flores, y es el 1-0. Después son los remates de media distancia, como conducto, como llegada del equipo de Olimpia. Almeida una vez, otra que parecía que sacaba ventaja a Eri López, y volvemos a decirlo, en esas batallas individuales, en donde uno se recibe de gran jugador, o sigue siendo tan solo un buen jugador, volvió a perder dentro del área cuando tenía más para ganar que para perder. Porque le falta convencimiento, porque para mí le falta lo que hay que tener, creer en uno mismo y que sí se puede. Porque repito, llama la atención la elegancia con que juega,
la serenidad del pase, por ahora lateral o para atrás. Hay que insistir a ver si es capaz de meter o de filtrar alguna pelota para en verdad comenzar a resaltar sus condiciones. Me refiero a Eris López. Una primera etapa agradable, pero el prolijo juego de Trinidense cuando tiene la pelota. A mejorar, si no quiere sufrir todo el año, en la disputa del balón, en la pelea, en la lucha. No se puede mirar o no se puede jugar siendo observador simplemente. Le faltó agresividad en ese sentido al equipo de Arrúa. Y un Olimpia que con los chicos le dio velocidad, le dio esa transición rápida tan importante en el fútbol. ¿Y por qué una transición rápida es importante en el fútbol? Porque siempre encontrar los espacios. Porque cuando más lento haga el traslado de pelota, más dificultades vas a tener. Porque todos en verdad tienen y manejan aquello que es prioritario en el fútbol, pasen, y es un verso o es una frase hecha de hace más de 2 décadas, pasen la línea de la pelota. Es decir, tenés que pasar, y al pasar la línea de la pelota, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es válido hasta para los partidos de barrio. Comenzás a ubicarte bien, porque estás mirando el arco de enfrente. Hay un concepto básico en el fútbol que hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando estás mirando hacia tu propio arco, estás mal ubicado en la cancha. Llámese la defensa, llámese mediocampista o llámese delantero. El fútbol se juega mirando el arco de enfrente. Por eso la transición rápida te obliga a volver rápido peinando su arco, quiere decir que estás mal posicionado y ahí te saca ventaja el equipo que utiliza eso como recurso. Y Olimpia, a pesar de tener menos la pelota en la primera etapa, ha generado esa sensación este primer tiempo el equipo de Palermo, y por esa razón y por una jugada de esta índole terminó haciendo el gol, que es la única diferencia que por ahora tiene el conjunto franjeado el partido en una jornada agradable para la vista desde ese punto de vista. Gana Olimpia con gol de Buera, 1-0 al término del primer tiempo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los cambios, Víctor, en Trinidense. Camiseta 18, Fernando Romero. Y camiseta 27, Marcos Machuca. En un ratito veremos quiénes se retiran. Uno de ellos, Cristian Martínez. No retornó, juvenil por juvenil. Marcos Machuca 27 por Cristian Martínez. Y el otro que sale es Alan Pereira. Para que ingrese el número 18, Fernando Romero. Bueno, ¿y Machuca se llama? Marcos Machuca. Marco Machuca, que cambia, sería la línea de ataque, Carlos, ¿no? Los dos. Sí, Martín es muy frágil, se notaba que todavía no está, es el reglamento que lo obliga a poner, y lo pones porque no tenés, ¿qué vas a hacer? En fin, en verdad no completás 11, jugás con 10 y medio, digo siempre yo. Por eso Machuca, a pesar de las intenciones, que pueda tener buena técnica, pasa mucho por lo físico y a veces uno no desarrolla el físico como uno quisiera a temprana edad. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el ver lo mejor con el pacto de confianza, Erigeo. Esperando la vuelta de Rivero, ese capitán que retorna, faltaba Rivero, se arrancó el segundo tiempo. Monumental. La salida Olimpia con Benítez, pelotazo largo, pone arriba, viene para buscar con golpe de cabeza justamente Rivero. La pelota se va sobre la punta derecha, busca la salida del equipo del Trinidense. La controla, pica, se mete, se va el jugador de Trinidense picando a la derecha, venía el rechazo, se metía Machuca. Machuca a la derecha, bien tirado, Víctor. En realidad va de media punta Machuca, solo en esta jugada se tiró a la derecha, lo veo parado detrás de Romero. Mantiene a la derecha Román y a la izquierda Raya. Bueno, hecha la aclaración, sale del fondo el Trinidense. Carga superaditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota fuera de Román y saque de costado, corresponde al equipo de Olimpia sobre la izquierda. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar por tu jubilación 200.000 de ahorro, llevas un termito más info al 218 4.000 Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. El que queda más arriba es ese, Fernando Romero Carlos, ahí está. Sí, señor, y detrás de él Machuca, pero de entrada dan la sensación que son mucho más ágiles de los dos que estaban en la primera etapa, y eso puede complicarle a un fondo de Olimpia que sigue siendo
poco expeditivo a la hora de sacar. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Bruera felicidad. con Olimpia gana 1-0. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor con un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro y en Hace bastante tiempo que Bruera no arranca de titular en Olimpia como lo hace ahora. Creo que hace bastante tiempo. Salvo saque de costado, corresponde a Olimpia. Gran feria de oportunidades Ergeo, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pack Fortine, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortine. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Quiso salir jugando Trinidense, Mendoza tocó hacia atrás, no hizo otra cosa que dar la Buera. Buera tenía la chance para habilitarlo a Almeida, todo a su favor para dejarlo de cara a Quiñones. Se equivoca el 9 en el pase y de esa manera desaprovecha una clara situación para que Olimpia llegue al segundo. Arrancaba Romero, la pelota larga y de fondo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, Víctor. Para pasar el dato sobre Bruera, es la primera vez que es titular en esta temporada. La última vez había sido en la fecha 21 del año pasado del torneo Clausura ante Libertad. Pero reitero, la primera en esta temporada que arranca como titular. Y bueno, ahí está el dato aportado por Víctor. Tiene que ver con Bruera en Olimpia. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días. Con tus compras en Koala participa del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, pechugona, a todos les gusta. No sé si te pongo un apuro, Dito, pero Almeida, ¿cuántos partidos en la era Palermo? Otra pregunta que te agrego. Matías Almeida. La Ferrex, acercamos Capé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Decidí bienestar y certeza. Y sin pago más de 40 años llevando energía al país. El saque de costado de Ruiz, juega la pelota para Flores. Flores que está cedido a préstamo de Libertad del Trinidense. Movió para Benítez. Benítez jugó la pelota sobre la izquierda para Mendoza. Va a callar, se abre sobre la punta sur buscando a Roger. La pelota la retrocede, jugó, tocó la pelota. Por bajo, Marcos Rivero poniendo para Benítez, sale el Trinidense. En Energy, carga combustible por 150.000 y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz. Afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Si el saque de costado corresponde al equipo del Trinidense. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. La victoria es Olimpia por 1-0. Y su seguro Chaco. El gol Libertad le ganó 1-0 Mediano. La promoción más esperada de Copecipar, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Copecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Señoras, señores, Olimpia ganó 1-0, Carlos. Fue un pelotazo frontal. Cuando iba a arrancar Román, el jugador de Trinidense lo agarró, es decir, le puso las manos enfrente impidiendo la carrera. Román, el jugador de Olimpia, la pelota iba larga, es cierto, no llegaba Román, pero era obstrucción. Debería haber pitado Gabriel Benítez, que vio la jugada, no pitó absolutamente nada, pero repito, error de Juan Gabriel Benítez. La falta fue clara del lateral izquierdo de Olimpia. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. En Argentina, 15 del segundo tiempo, Gimnasia de Banfield van empatando 0-0 de local, suplente Cristian Colmán, y en la visita titular Cristian Núñez. 1-0 gana el Decano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. ¡Queda bien!
Bueno, la recaudación no se da a conocer, Víctor, ¿no? No, cuando Olimpia es local, lastimosamente ya no nos dan ese dato, Arturo. Muy bien, la pelota lo echa, busca la salida, Flores pone la pelota, pelotazo largo, buscando a Romero, acompañaba desde el fondo, Beto de la Cruz va contra el piso, pelea Román, pero gana sobre la izquierda, jugador de Olimpia. Ahora le van a sacar la pelota, la recibió otra vez de la Cruz, se acomodó con la pelota, la pone atrás, jugó para Flores, presiona el trinidense. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A., Iluminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Iluminotecnia, crecemos juntos. Orbaña seguro, venía al centro de Rodríguez, el arquero pone la pelota hacia la derecha, buscando redes, picó largo, atención con esta, pica Brera, Luis López sobre la izquierda. Bien con esta, carga Olimpia, va a venir el centro, se desvió el balón, sale el portero, Bruera le robó, mandó el centro, tiró, ¿qué pasó en esta, Víctor? Y en esta Aurora se anticipó y casi lo durmió el arquero Quiñones. El centro le quedó corto. Tengo el dato de Matías Almeida, Arturo. La primera vez que juega titular con Palermo y recién es su segundo partido con Palermo como técnico. La anterior oportunidad había sido el clásico de la primera rueda, donde entró a los 60 minutos de partido en aquel empate 1-1. Sí, con Francisco Arce le tocó jugar incluso de titular en la primera fecha de la apertura, pero reitero, con Palermo, primera vez de titular y recién la segunda vez en cancha. La pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, es el caso de Almeida, el caso de Bruera, en esta era de Palermo en Olimpia. Gran feria de oportunidades, Sergio, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avenida Martínez. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. 8 minutos del segundo tiempo, la posesión estadounidense que termina indefectiblemente levantando la pelota, arriba buscándolo a Fernando Romero, a Machuca, no tiene fuerza en el fútbol aéreo, por eso Olimpia no sufre, pero repito, el trámite y las posesiones desde el equipo de Trinidense, Olimpia no consigue coordinar, 3-4 toques seguidos para inquietar al arco de Quiñones. Libertad le ganó Meliano por 1-0. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido Flavin, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751 y llámenos al 729-6060 Flavin, estilo campo, tu parrilla preferida. Machuca se abrió a la izquierda, Víctor, ¿no? Y en este momento se tiró a la izquierda, casi hace un movimiento permanente con Rayer. Uno se mete al medio, el otro se tira al costado en este momento. La pelota sobre la izquierda para Mendoza, va a colocar el centro, le robaron el balón cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. El que domina, Trinidense, el que gana es Olimpia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hay fuego artificial allá arriba, mirá, Carlos, mirá. Allá atrás del norte. Sí, veo. ¿Y de dónde será eso? Mirá. Una enorme cantidad de juegos artificiales que estamos observando. ¿Vos sabés dónde, Víctor? ¿No será una parrilla estilo campo? No tiene nada que ver porque el domingo en la noche está cerrado. 1-0 gana el equipo de Cano. Libertadores el día miércoles 20:30 horas, Cerro Porteño, Colo-Colo, pitará Wilmer Roldán de Colombia en el bar colombiano Leonardo Mosquera. La posesión de María Auxiliadora. Ah, perdón. Con mucho respeto, procesión de María Auxiliadora. Ahí está, sí señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmacete donde te se indica Artur. La victoria de Olimpia por 1-0. Y su seguro, Chaco. 1-0 para el Decano Libertad, le ganó a Melián 1-0 de Iván Francisco López y los compañeros estuvieron en la transmisión. Tu mamá y todoterreno venía a Erimar y por compras de 500.000 guaraníes participar del sorteo de grandes premios. Mamá todoterreno de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Actor del gol. Con las fotos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas. Le pegó, perdón, Juan, pelota en córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estilo de esquina para Olimpia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Señores, Olimpia gana 1-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en
Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes PY. Con Rumbos GCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Llegó Fernando Román, se abrió mucho, viene el rechazo como puede, el trinidense corre para buscar la pelota. Se le perdía el balón al jugador Ranger cuando el balón va a mitad del terreno. La controla bien, levantando la pelota Benítez, largo al fondo, marca Rivero. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el abasto norte bloquea, pollos amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota viene para buscarle al equipo del trinidense, un pococito, ¿no? Está recuperando bien, se quiere escapar sobre la derecha Román, ganó Román, tocando la pelota bien, metió de la cruz, otra vez para Román, carga el trinidense, va al piso, juez dice el tiro libre, Víctor. Así es, la falta contra Marcos Machuca, protesta Saúl Salcedo. A mí me pareció que punteó la pelota realmente aquí desde mi posición, por eso protestan todos los Olimpias, será tiro libre para Trinidense. Y tenés razón porque punteó claramente el defensa de Olimpia, no hubo falta, error de Gabriel Benítez. Señoras, señores, 1-0. Está ganando Olimpia. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá, Thompson. Preparate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1-0 está ganando Olimpia. En Punto Farma estamos mega en línea, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Y para el arco, gol. Trinidense Luis Díaz sorprende al arquero y pone la paridad en el defensor del Chaco. ¡Qué festejo! La cara de Olveida. Vino el disparo, pelota en el aire y atropellando. Concreta tras el centro de Marcos Rivero y lo hace el lateral derecho Luis Díaz atropellando. Empata el trinidense del tiro libre. La pelota en el aire y el festejo. Lo hizo Armando Ruiz Díaz. La paridad en el defensor es 1-1. Tiro libre que no fue, pero que cobró Juan Gabriel Benítez. Olimpia que se duerme. Coloca la barrera de dos hombres bastante abierta. Están mal posicionados. Se aviva, ejecuta rápido Riveros. Gran ejecución. Atropellada por el medio, segundo palo. Ruiz Díaz puntea, la pelota le queda. Y otra vez Ruiz Díaz con un puntín al fondo para empatar el partido. 1 para Trinidense, 1 para Olimpia. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. ¿Es offside o no? Héctor. Sí, se está revisando la posición, pero ahí confirman el gol de Trinidense. 1-1 el partido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 de Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Se lucha la posibilidad de Olimpia, Carlos, y esto termina empatado. Sí, arrancó totalmente habilitado. Además, él mismo toca la primera pelota y es él. No tocó. Lo primero que me fijé es si había sido un pase de otro compañero. Nada que dudar, totalmente habilitado. Y Olimpia estaba sufriendo. Ya estaba pensando y estaba por pedirle al banco de Olimpia a Víctor Pérez. Dije, lo que pasa que estaba consultando con su auxiliar Palermo porque había perdido el control. Pero él, como no cambia el dibujo, le cuesta más todavía cambiar. Es decir, es más difícil, porque al que tenés que sacar, no lo sacás si no vas a cambiar el dibujo. Pues sus problemas están a esta altura en otro lado y no en sus dos volantes centrales. Y entonces, para nivelar el trámite del cotejo por el segundo tiempo, el que dominó desde el primer minuto ha sido el equipo de Trinidense y acaba de empatarlo. ¿Y qué impresión te causa Olimpia ahora cuando faltando 2 fechas pierde toda posibilidad en caso que empate? Dentro de lo que uno podía pretender es el funcionamiento de Olimpia nunca fue bueno, la iba remando y a base de esfuerzo, pero no de un gran funcionamiento iba ganando. Pero las chances en verdad eran remotas, pero uno se agarra de esto. Falta todavía y debe cambiar esta historia. Pero repito,
se vería, es decir, cuando vos no tenés posesión, cuando vos te dominan, tenés que nivelar, los cambios son para eso, tenés que nivelar el trámite del partido, o por lo menos intentar. Pensé en Arrúa, Almeida es uno de los candidatos, Redes que cumple una tarea que no lo va a sacar, pero que da la sensación que siente el trajín porque comenzó a cruzar mal 2 o 3 pelotas, señal de que está sintiendo el trabajo, pero eso es cambiar el dibujo, y como él juega siempre de la misma manera y termina sacando a Vera, que no lo tendría que sacar ahora, o a Franco, que son sus volantes internos para nivelar, ahí se le complica el panorama. Para eso las dudas que tiene el cuerpo técnico de Olimpia para hacer su primer cambio, que ya el trámite del partido le pedía. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 16 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Arturo. La victoria de Olimpia, la paridad ahora, sí terminaba el primer tiempo, pero la paridad se registra con el número 2, muy bien, el quinidense. Y su seguro, Chaco. El partido está 1-1. En Villete contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. La pelota mitad, creo que hasta le falta carácter a este equipo de Olimpia en el segundo tiempo, Carlos, ¿eh? Sí, superar una posición es frágil en el trabajo de recuperación. La pelota la tiene Iris López, cachó, tiro libre para Olimpia, puede venir el segundo. Actualizamos la tabla, Cerro Libertad 42, Olimpia está quedando a 6 y tiene 36. Pero queda fuera. Hay que ver cómo salió con Olimpia. Y matemáticamente, como se dice, pero necesita un milagro, Arturo. Es decir, de los dos partidos no tienen que ganar. Tienen que perder los dos, Cerro y Libertad, y ganar los dos Olimpia y ganar por goleada la última fecha. Si ya estaba complicadísimo, imagínate con este empate. Y la verdad, lo que juega Cerro, como está Cerro, es muy difícil que se le vaya. Depende de los dos y tiene que... Hay un montón de cosas, es muy difícil. Muy bien, nada. Si gana la cosa cambia. Tiro libre para Olimpia. Gran feria de oportunidades Sergio, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez, pruebas del Pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien el tiro libre. Ahí está para darle redes, daban la muralla, Magaba, Román y no pasó nada, 1-1. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Pelotazo largo, atención con esta. ¡Epa! ¿Qué pasó? Se durmieron los dos, Víctor, en Trinidad. Joel Román y Rayer no se decidieron a agarrar la pelota y desperdiciaron. Se vienen dos cambios en Olimpia. 19 Lucas Prato y 10 Derlis González. Lucas Prato y Derlis González, Carlos. Y hay un tercero, Arturo, que en un rato es Carlos Arrúa, camiseta 32. Bueno, por eso decía, las dudas venía a decir, cambio hombre por hombre cuando eso no me garantiza nivelar el trámite del partido, porque mi problema está en la mitad de la cancha. Prato por Almeida y Derlis por Buera. Y Arrúa va a ir por uno de los volantes centrales. Bueno, 3 cambios salieron en Olimpia. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido está 1-1. Y su seguros, Chaco. Los cambios en Olimpia. ¿Y quiénes van a ingresar? No, Prato, Derlis Gómez, Carlos Arrúa. Carga Olimpia, Fernando Román con la pelota después de un rebote. Ahora buscó la salida, arrancó sobre la izquierda, corre, se mete, se va. A la carrera el equipo de Chiridense, atención con esta. Está para colocarla bien, Joel se mete, juega la pelota sobre la punta derecha. Va a venir el centro, buscando bien la pelota de Ruiz Díaz, viene girando, puede haber falta o no. Va a insistir Rivera para Chiridense. Nuevas y mejoradas naftas de Excel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior
superior para tu motor, cero acumulación de suciedad de cel, mejor por lejos. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Ahí con el tiro de esquina corresponde al Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hay que destacar también que los cambios de Arrúa modificó totalmente a Trinidense, sobre todo le dio una verticalidad y profundidad con la velocidad, sobre todo de Machuca y en menor medida la de Romero. El que tiene Marcos Rivero. Sin Lais no hay partido. Lais clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo sin Lais no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. A ver, cambio Trinidense, Víctor. Camiseta 10, Pedro del Valle. A ver, cambio en uno y otro, 3 en 1. Uno en Trinidense, vino un golpe de cabeza, disparo al arco. Epa, no. Sacan el fondo limpia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify con la playlist. ¿Qué puede desaparecer? Es una advertencia de AIE. Y las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. Bueno, ahora sí los cambios. Ahora sí vienen los cambios. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor Villalba. Primero los cambios en Olimpia. Se va a empezar a levantar el tablero y veremos quiénes se retiran. El primero en salir es el número 29, en realidad Trinidense primero, Pedro del Valle, y se va Tomás Rayer. Es el tercer cambio en Deportivo Trinidense. Y ahora sí los de Olimpia, Prato 19, 32 Arrúa y 10 Derly González. Ya se va acercando Matías Almeida, es uno de los que sale. Ya se va acercando Eric López, otro de los que se retira, y nos falta el último, Derly González, ya entra ahora, y Arrúa por Alex Franco, tercer cambio en Olimpia. Se va Franco, Calvo, Sí, pensé que iba por Arrúa y lo iba a atajar un poquito más al punta, pero quiere jugar con dos grandotes, con referencia, pues no, segundo tiempo levantó su rendimiento Güera y lo va a abrir a Derly por el costado izquierdo. Señoras, señores, epa, Poconcito, se da la vuelta del Valle, le reclama al árbitro, tiro libre. José Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes se participa en sorteo para todos. Sorteo 20 de junio. José Cofer creando tendencias. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Y en Trinidense fue Rayer, que esta primera etapa había corrido, se mostró, era frágil, pero buena técnica. Segundo tiempo prácticamente desapareció del partido y a los 20 decide sacarlo a Rúa porque ya no sostuvo ese mismo rendimiento de la primera fracción. Benítez saca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se quita el banderín, por mejor decir, pelota a la izquierda la tiene Derly González con la pelota, con el balón a punta y tiro, no. Prefiero verla para buena, que buena esta, colocó, tiró, pelota al palo. Al rebote, Prato con el balón. Juega otra vez la pelota bien para Derly, se moviliza Derly con la pelota. Va a jugarla para Prato, mandó el centro, tiró, rebote, corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, tiro de esquina para Olimpia. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En el fútbol siempre hay sorpresa. ¿Quién iba a imaginar que Güera iba parando en el semicírculo de área, iba a girar y iba a buscar un remate colocado? Abrió el pie derecho, pegó en el palo, se salvó Trinidense. La pelota tomó vuelo, no llega Saúl del rebote, ven, atención con esta. Amaga para el centro, tiró, cruzó, cambió la esquinita del área, vino un golpe de cabeza, se va por de la fuera. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Robeloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Y su seguros Chaco. 1-1 en el Defensores. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota larga, profundidad, sobre la izquierda vino un golpe de cabeza, buscaba Guayo perdiendo la pelota, la va a tener bien. Cuando venía también reclamando esa pelota, Machuca mitad de terreno. Carga el equipo de una manera de decir, no, Sajó Rivero, juega la pelota, su arquero Quiñones. Jueves Sudamericana, 18 horas en Brasil, Paraná, en Santa
Emiliano pitará el argentino Leandro Rey y en el bar el chileno Francisco Gilabert. Muy largo para Del Valle, saque de costado para Olimpia, punta derecha, toma dominio del balón. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 42 años construyendo contigo. De haber empate a 6 Gerardo de Cerro y de Libertad Olimpia.